106 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Muzan miró fijamente a Mami durante unos segundos, su expresión se suavizó gradualmente, aunque su tono permaneció arrogante. Incluso si eres el jefe de la luna superior, eso no es suficiente para hablarme así. No lo olvides, te pedí que encontrarás el lirio araña azul y aún no lo has encontrado. No me hagas dudar de tus habilidades, cuervo funerario. En cuanto al lirio araña azul, ya hay novedades, dijo suavemente Burial Crow. Silencio, otro momento de silencio. De repente, Gyoko sintió que la atmósfera se había apagado y luego solo sintió que su cabeza caía rápidamente. Golpear. Su cabeza cayó al suelo, rodando, mientras miraba a la distancia con confusión. Silbido. Las lunas superiores solo sintieron una ráfaga de viento pasar junto a ellas, y luego Muzan ya estaba frente a ellas. Muzan agarró los hombros de Burial Crow con ambas manos, su respiración se aceleró. Burial Crow, ¿estás diciendo la verdad? No me estás mintiendo. Por supuesto, ¿cómo podría mentirte? Dijo Burial Crow con una sonrisa. Muzan tragó saliva. ¿Pero por qué no veo ningún recuerdo del lirio araña azul en tu cerebro? Eso es porque, fue mi cuervo el que encontró rastros del lirio araña azul, no yo. El rostro de Muzan estaba algo enloquecido por la emoción. Es así. ¿Tu cuervo lo encontró? No importa, es lo mismo, dime dónde está, a dónde tengo que ir para encontrar. Ya estaba un poco impaciente. Nadie entendió sus sentimientos en ese momento. Convertirse en un ser perfecto era su obsesión absoluta. Y para lograr este objetivo, convertirse en un ser perfecto que no le tema a la luz del sol, Muzan había estado buscando una forma de superar la luz del sol durante todos estos años. El lirio araña azul, registrado en las notas del médico que una vez lo atendió, se convirtió en su única esperanza. Pero esta misma esperanza también trajo a Muzan una profunda desesperación. Había buscado esta flor durante casi 1000 años, pero nunca había encontrado ni un solo rastro, y no había registro de ella ni siquiera en los libros. Tanto es así que llegó a dudar si tal cosa realmente existía o si era simplemente algo que el médico había inventado. De lo contrario, ¿por qué después de buscar durante 1000 años no pudo encontrar ni una sola sombra de él? Uno podría preguntarse, si esta cosa realmente existió, ¿podría ser que nadie más supiera de ella? Y que Muzan enviara a las lunas superiores a buscar el lirio araña azul fue más bien su último esfuerzo, sin estar dispuesto a aceptar la verdad. ¿Qué pasa si simplemente tuvo mala suerte y pasó de largo sin verlo? ¿Qué pasaría si algún otro demonio realmente lo descubriera? Pero después de que las lunas superiores buscaron durante varios cientos de años sin noticias, Muzan ya había comenzado a pensar en darse por vencido. Este camino era un callejón sin salida. Ya había decidido buscar otras avenidas. Pero ahora, Muzan, que pensaba que había llegado a un callejón sin salida, vio esperanza una vez más. La noticia que había esperado escuchar durante miles de años, ahora, en el castillo infinito, su jefe de la luna superior finalmente se la trajo. Burial Crow levantó su mano y la colocó sobre el hombro de Muzan, dándole una suave palmadita. Dijo suavemente. No te emociones, señor. Muzan, te dije que te ayudaría a encontrar el lirio araña azul, y lo haré, incluso si me cuesta la vida. Muzan estaba aturdido. Había estado en un estado de excitación, pero ahora esa excitación se estaba desvaneciendo rápidamente debido a las palabras de Burial Crow. ¿Qué? Preguntó confundido. ¿Qué quiso decir con eso de que aunque te cueste la vida me ayudará a encontrar? Porque sin ti, tal vez nunca hubiera podido vengar a mi hermano, ni siquiera el día de mi muerte. Así que durante todos estos años, siempre he querido agradecerte, pero por algunas razones, no he podido decirlo, pero ahora permíteme decirte gracias, gracias, Muzan. Gracias, Muzan. Los ojos de las lunas superiores circundantes se abrieron uno por uno. ¿Esas palabras realmente deben decirse juntas? ¿Y es señor el cuervo funerario ahora llama directamente al señor Muzan, Muzan? ¿De verdad está bien no agregar señor después? Muzan miró fijamente a Burial Crow y, después de un largo momento, de repente se rió entre los dientes y luego giró la cabeza con una expresión indiferente. En fin, de todas formas pensé que era divertido en ese entonces.
Se dio la vuelta y caminó de regreso, diciéndoles a las lunas superiores que lo rodeaban mientras avanzaba. Todos se desempeñaron bien hoy, pero no les queda nada aquí. Él fue alabado por el señor Muzan. Los ojos de las lunas superiores se abrieron, sus rostros estaban llenos de incredulidad. Pero antes de que pudiera pensar más, el arte del demonio de sangre de Naki me los envió fuera del castillo infinito. Todo el castillo infinito volvió a quedar en silencio. Muzan regresó a su lugar anterior, se sentó en su escritorio, cruzó las piernas y apoyó la barbilla en una mano, entrecerrando los ojos mientras miraba a Burial Crow. Muy bien, ahora puedes decirme dónde está el lirio araña azul. Ruido sordo. Gyutaro, que estaba mordisqueando una pierna de pollo, de repente vio aparecer a Daki y escupió el hueso que tenía en la boca. ¿Qué te pasa, yendo y viniendo así? ¿Acaso el señor Kibutsuji te llamó para algo? Dijo, tomando otro hueso y mordisqueándolo. Daki se detuvo por unos segundos, luego reaccionó, agarrando con entusiasmo los hombros de Gyutaro. Hermano, hermano. Vi al señor mamá. Acabo de ver al señor mamá. ¿Qué? Gyutaro se congeló, sin siquiera darse cuenta cuando el hueso de su mano cayó al suelo. ¿Qué dijiste? Señor mamá. MMMHMM. Daki ascendió como un polluelo picoteando. ¿Realmente viste al señor mamá? Preguntó Gyutaro en estado de shock. Por supuesto, señor. Mami sigue tan guapo como siempre, jeje. Daki tenía una mirada orgullosa y engreída. Jeje, hermano, no lo sabes, pero acabo de recibir una misión del señor Mami y yo causamos un alboroto en la sede de Ubuyashiki con las otras lunas superiores. Matamos a todos los espadachines y pilares del cuerpo de cazadores de demonios allí. Ah. Gyutaro se rascó la cara, dejándose cortes sangrientos. Esto es demasiado, ¿por qué no me llamaron para una misión tan importante, solo porque soy una luna inferior? Es tan raro ver al señor Mami, tenía tantas cosas que decirle al señor, entonces ¿por qué? Apretó los dientes y le dijo a Daki. No me importa, desafías rápidamente a las otras lunas superiores a una batalla de sangre para un cambio de clasificación. Es porque eres la luna superior 6 que no puedo convertirme en una luna superior. Seguramente tu fuerza actual es suficiente para desafiar a la luna superior 4, ¿verdad? Inicien rápidamente una batalla de sangre para un cambio de clasificación, yo también quiero convertirme en una luna superior. Hace unos años, Muzan emitió una nueva regla para los 12 Kizuki. No podía desafiar a nadie de más de un rango superior. Así que, para ascender, solo se podía desafiar a partir del sexto rango. Daki actuó como una especie de guardián de la luna superior. Si Gyutaro quería convertirse en una luna superior, solo podía desafiar a Daki primero, pero si le ganaba, podría convertirse en una luna superior, pero Daki caería ante una luna inferior. Para ellos, como hermanos, sin duda se trataba simplemente de un intercambio de lugares, sin ningún significado real. No, me niego. Para sorpresa de todos, Daki cambió su comportamiento habitual, giró la cabeza y rechazó la sugerencia de Gyutaro sin pensarlo dos veces. Hermano debería quedarse en una luna inferior. ¿Por qué? Gyutaro lo fulminó con la mirada con sus pequeños ojos verdes. ¿Por qué no puedo convertirme en una luna superior? Eso es porque a todas las lunas superiores les va muy bien ahora. Daki dijo con naturalidad. Aunque a veces son bastante molestos, todos son personas fuertes, cuidadosamente elegidas por Mami. Gracias a Mami, ahora todos se llevan en armonía. Aunque a veces peleamos, todo el mundo me deja hacer lo que quiero por Mami. Me niego rotundamente a desafiarlos solo porque mi hermano quiera convertirse en una luna superior. Sería demasiado injusto para ellos. ¿Eh? Gyutaro se rascó la cara. ¿Qué clase de razón es esa? Soy tu hermano, ¿verdad? En lugar de pensar en mí, me rechazas por culpa de otros. ¿Qué clase de hermana es esa? No me importa. La actitud de Daki era firme. A menos que mi hermano pueda derrotarme, de lo contrario, no permitiré que los desafíen. ¿Qué tontería es esa? Aunque pudiera vencerte, no desafiaría a mi propia hermana. Si Mami lo supiera, me castigaría. Gyutaro se encogió de hombros. Olvídalo, olvídalo. ¿Qué puedo hacer con una hermana tan problemática como tú? Esta es la primera vez que oigo hablar de alguien que ayuda a extranjeros en contra de su propio hermano. Jeje.
Daki dio un paso adelante y rodeó la cintura de Gyutaro con su brazo. Sé que mi hermano no quiere ser desafiado por otras lunas inferiores, por eso siempre te ha mantenido en el puesto de luna inferior 1, ¿verdad? Lógicamente hablando, mi hermano podría haber ascendido a una luna superior antes que yo. Eso no es cierto en absoluto. Gyutaro seguía siendo terco. Daki dijo con una risita. Sí, sí, hermano, ¿sabes que ahora te pareces mucho a Kaza? A veces es tan terco como tú, hermano. ¿Quién es el terco? ¿Y quién es Akaza? ¿Cómo puede mi hermana compararlo conmigo? Dímelo rápido, lo mataré. Hermano, cálmate. Aunque te lo dijera, no eres rival para Akaza. ¿Te matarían? Tonterías. Dime quién es. No me lo creo. Él es Luna Superior 2. El silencio era ensordecedor. Gyutaro volvió a sentarse. Daki, ¿saludaste a mami de mi parte cuando lo viste? Al verlo intentar cambiar de tema tan a la ligera, Daki se rió en secreto, no queriendo dejarlo oír tan fácilmente. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ya no vas a desafiar a Akaza? ¿Quién dijo eso? Gyutaro se puso rígido. Lo conozco. Mami también eligió a esta luna superior 2 para convertirse en demonio, ¿verdad? Como es alguien a quien mami valora, esta vez lo dejaré ir. Sí, sí. Daki reprimió su risa. Entonces la próxima vez que vea a Akaza, le diré que mi hermano fue indulgente y lo dejó ir. Y en realidad, no tienes que decirle y. ¿Qué dijiste, hermano? Tu voz es tan débil que no te oigo. Qué molesto. Y. Por la noche, en una calle vacía, Muzan, vestido de traje, frunció el ceño. Miró a la izquierda y a la derecha, y finalmente no pudo evitar mirar a Burial Crow frente a él. Burial Crow, ¿está aquí el lirio araña azul? Este lugar no parece un lugar donde puedan crecer flores, ¿verdad? Claro que no, solo quería pedirte que me esperaras un momento. Burial Crow caminó hacia una puerta y golpeó suavemente. Toc, toc, toc. La habitación estaba en completo silencio. Tras unos segundos, la puerta se abrió una rendija desde dentro. Kanroji Mitsuri miró a través del hueco. ¿Quién es? Soy yo, el pequeño Mitsuri. Después de ver que era Burial Crow, Kanroji Mitsuri abrió la puerta con entusiasmo. Apuesto tío, finalmente ha vuelto. Pequeña Mitsuri, ¿tenías miedo de vivir sola? Burial Crow se agachó y le acarició suavemente el cabello con una expresión tierna. No, jeje. Kanroji Mitsuri se arremangó, mostrando sus músculos. Mi fuerza puede ahuyentar fácilmente a los malos. ¿De verdad? ¡Qué increíble, pequeña Mitsuri! El cuervo funerario dijo con una sonrisa. Sin embargo, estará ausente unos días. Durante ese tiempo, ¿podría encargarse a esta tienda? A mí. Kanroji Mitsuri parpadeó, no puedo. Tienes que creer en ti mismo. Lamento mucho que te quedes aquí solo conmigo, cuando viniste hoy porque tus padres no estaban en casa y necesitabas un lugar donde quedarte, pero con esto acompañándote, no deberías sentirte solo, ¿verdad? Después de que Burial Crow terminó de hablar, un cuervo apareció en su hombro. El cuervo tenía un kochou rosa atado a su cabeza y miraba a Kanroji Mitsuri con una mirada resentida. Oh. Es el señor cuervo. Kanroji Mitsuri abrazó inmediatamente al cuervo contra su pecho. El señor cuervo todavía lleva puesto el kochou que te di, se ve muy bonito. El cuervo, ya sin aliento por el presionado de Kanroji Mitsuri, le lanzó una mirada suplicante a cuervo funerario, pues le costaba imaginar cómo un niño podía tener más fuerza que un adulto. Sin embargo, Burial Crow lo ignoró y se giró para caminar hacia Muzan. Vamos, señor Muzan. Muzan se detuvo en su lugar, con la mirada fija en Kanroji Mitsuri, esa chica. Ella es muy linda, ¿no? Burial Crow dijo con una sonrisa. Kanroji Mitsuri es un niño muy lindo. Por lo general, cuando hablas así de un niño, se vuelve muy fuerte después de convertirse en un demonio. Muzan le dirigió a Burial Crow una mirada profunda. Las personas a las que se refería incluían a Akaza, y también a Araki y Gyutaro. Jaja, es así. El cuervo funerario rió a carcajadas y dijo. Pero no todos son aptos para convertirse en demonio. Si Kanroji Mitsuri se convirtiera en demonio, me preocuparía mucho. En lugar de eso, vayamos a buscar el lirio araña azul. Vamos. Al ver a Burial Crow decir esto, Muzan ya no tuvo pensamientos excesivos sobre Kanroji Mitsuri.
Los dos se giraron y caminaron hacia la noche, desapareciendo de la vista. Invierno, fuertes nevadas. La montaña interminable estaba cubierta por una vasta extensión de nieve blanca. Muzan caminaba por la nieve con el ceño fruncido. Miró a Cuervo Funerario a su lado. ¿Está aquí el lirio araña azul? Bajo la intensa nieve, esta montaña se había convertido en un lugar desolado. Sin mencionar el lirio araña azul, no había ni una sola maleza en el camino, lo que explicaba por qué Muzan no pudo evitar preguntarle a Cuervo Funerario. No mares impaciente, señor Muzan. El Cuervo Funerario dijo. Los cuervos han buscado por todo el país, y aquí, sin duda, percibieron un aura especial. Esa aura les resulta muy desconocida, con un olor que los asusta y los atrae a la vez. Puedo concluir casi con certeza que lo que buscando estás es el lirio araña azul. Después de escuchar las palabras de Burial Crow, Muzan no pudo evitar respirar profundamente otra vez. Lirio araña azul, debes existir. Mientras ambos caminaban, de repente vieron una casa aparecer en su campo de visión. El aura de una persona viva. Muzan dijo débilmente. Ejem. Frente a la casa, un hombre de rostro ligeramente pálido se apoyaba en el marco de la puerta. De repente, pareció percibir algo y miró en dirección a Cuervo Funerario y Muzan desde lejos. Cariño, ¿qué pasa? Una voz suave vino desde el interior de la casa. El hombre se apoyó en el marco de la puerta, con la mirada fija en las dos figuras que se acercaban poco a poco en la distancia. Extendió la mano y agarró la hacha del suelo. Pase lo que pase, no salgas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sonido metálico. Antes de que la persona que estaba dentro pudiera presionar más, el hombre ya había cerrado la puerta. Dentro de la casa, una mujer que llevaba un pañuelo blanco en la cabeza sostenía a un pequeño niño y miraba nerviosamente hacia la puerta. Mamá, ¿qué pasa? El niño preguntó con curiosidad. SHHH. La mujer temblaba nerviosamente, pero aún así abrazaba al niño con fuerza. En ese momento, la nariz del niño se movió repentinamente. La mujer bajó la cabeza. Tanjiro, ¿hueles algo? Hay dos olores desconocidos. Dijo el niño mirando fijamente hacia la puerta. Los zapatos de cuero de Muzan pisaron el sendero de montaña cubierto de nieve, mientras caminaba lentamente hacia la casa de madera en la distancia. El hombre frente a la casa respiró profundamente, sosteniendo el hacha, y caminó hacia Muzan y Burial Crow. Cuervo Funerario, mira rápido, este humano sí se atreve a acercarse. ¡Qué audaz! Dijo Muzan con una sonrisa. Cuervo Funerario afirmó. ¿Debería matarlo? ¿Lo harás tú mismo? Muy bien, antes de encontrar el lirio araña azul, primero probemos a la gente a las profundas montañas. Muzan seguía sonriendo, pero cuando vio a ese humano caminando hacia ellos con un hacha, su mirada cayó sobre el rostro de esa persona y de repente ya no pudo sonreír. La sonrisa de Muzan se congeló en su rostro. Su mirada se posó en la cabeza de aquella persona y aquellos pendientes tan familiares, aquella cicatriz en la frente y... ¿Por qué tomas la vida? Recuerdos de las profundidades de las células de su cuerpo aparecieron repentinamente ante sus ojos, superponiéndose inquietantemente con la figura del hombre en la distancia. ¡Qué escena tan familiar! El hacha en su mano se convirtió en una hoja roja de Nichirin ante los ojos de Muzan. El recuerdo abarcaba 100 años. Le parecía ver a aquel maestro y discípulo acercándose a él con sus espadas. Muzan. Ese hombre y el hombre que le dio una vida de pesadillas, el hombre que casi destrozó todos sus cuerpos divididos con un solo golpe, ahora caminaba hacia él paso a paso. No podía ver el rostro, solo podía ver un par de ojos llenos de ira, como un espíritu vengativo que regresaba del infierno, rugiendo de furia mientras le preguntaba a Muzan. ¿Qué le ha hecho a mi discípulo más amado y a mi hermano mayor? Muzan, Sama. Cuervo Funerario vio de repente que Muzan se detenía. Lo miró confundido, y se sorprendió al descubrir que el cuerpo de Muzan temblaba. ¿Tenía miedo? ¿De qué tenía miedo? ¿Qué podría hacerle tener miedo? Muzan de repente giró la cabeza, apretando los dientes mientras miraba a Burial Crow. Burial Crow lo miró sin comprender. ¿Tú eres? Muzan miró a Cuervo Entierro, tragando saliva inconscientemente. Sí, Cuervo Entierro estaba allí, esa persona se había convertido en su subordinado más capaz.
Si aún no pudiera conocer claramente los pensamientos de Burial Crow, incluso sospecharía si Burial Crow le había dado un espectáculo hoy, llevándolo deliberadamente aquí, y si este par de maestro y discípulo estaban planeando matarlo a él, el rey demonio, para eliminar el daño a la gente. Mami. Muzan jadeó nervioso. Vamos, hablaremos del lirio araña azul más tarde, salgamos de aquí primero. El cuervo funerario frunció el ceño profundamente. ¿Qué podría asustar tanto a Muzan, Sama? Dio un paso adelante, protegiendo a Muzan, completamente aterrorizado, que estaba detrás de él. Quería ver por sí mismo qué podía hacer que Muzan, Sama tuviera tanto miedo. Hoy lo vería claramente. Detrás de él, Muzan vio el movimiento de Burial Crow e inmediatamente palideció de miedo. «¡No mires!». Quería gritar, pero ya era demasiado tarde. La mirada de Burial Crow se posó en la figura que sostenía un hacha y caminaba hacia ellos. Se quedó congelado. Cabello largo de un rojo intenso, esa cicatriz familiar en la frente y esa aura, ese aliento que pertenecía solo a esa clase de respiración y... Maestro y... Él murmuró. Sus ojos se volvieron vacíos. Todo a su alrededor se volvió inusualmente silencioso, ya los ojos de Burial Crow, solo permanecía el hombre en la distancia. Aturdido, le pareció ver aquella figura familiar, parada frente a él, mirándolo con tristeza. Mami, me prometiste que no harías nada malo, me prometiste que pararías aquí y rompiste tu palabra. No, maestro, no, no es así. Esa figura levantó lentamente su espada, mirándolo con lástima. Mi querido discípulo, tu maestro te enviará personalmente en tu camino. Plaf. Una lágrima cayó al suelo. Muzan, aún atemorizado, se sintió atraído por el repentino e inusual sonido a su lado. Miró a Cuervo Funerario y no pudo evitar abrir los ojos de par en par. En realidad vio a Burial Crow llorar. Burial Crow miró al hombre a lo lejos con una expresión triste, luego levantó los pies y caminó paso a paso hacia él. Maestro, ¿ha vuelto a recogerme? De verdad os extraño mucho a ti y a Chitose. A lo lejos, la mirada de Kamado Tanjiro estaba fija en Burial Crow y Muzan. Este poder definitivamente no era algo que los humanos pudieran poseer. Solo el aura aterradora que emanaba desde donde estaban era decenas de miles de veces más aterradora que un oso pardo en las montañas. Pase lo que pase, no se les podía permitir acercarse bajo ningún concepto. El hombre levantó su hacha, su respiración alcanzó su punto máximo en ese momento, el fuego feroz en sus pulmones se encendió y corrió hacia Burial Crow. Inokami Kagura. Espera. Mami. Muzan palideció del miedo. Miró las llamas encendiéndose en el hacha, qué escena tan familiar. El miedo en lo profundo de sus células le impedía dar otro paso adelante, pero al ver que Mami seguía caminando hacia adelante, su corazón se angustió aún más. Es solo un demonio, si muere, muere. Este pensamiento le vino a la mente. Él lo pensó y su cuerpo actuó en consecuencia. Cuando vio que Burial Crow seguía caminando hacia ese hombre, se dio la vuelta y se fue, sin dudarlo un momento. ¿Bromas? Era el progenitor de los demonios. Ya sea que ese hombre hubiera regresado del infierno para reclamar su vida o no, no podía permitirse caer en una situación tan peligrosa. Él era solo un subordinado un poco más fuerte, eso es todo. De todos modos, tenía muchos demonios. Si uno moría, podía crear otro. Burial Crow se estaba acercando cada vez más a Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro levantó la hacha afilada en su mano, y estaba a punto de caer sobre Burial Crow. Justo en ese último momento, apareció una figura de repente entre Burial Crow y Kamado Tanjiro. Definitivamente te ayudaré a encontrar el lirio araña azul, incluso si me cuesta la vida. Muzan apretó los dientes, agarró el collar de Burial Crow con una mano y rápidamente huyó hacia la distancia. Olvídalo, como mucho se dividiría en unos cuantos millas de pedazos más. Maldito cuervo funerario, todo es para salvarte. Cuervo funerario. ¿Intentas matarme? La voz de Muzan resonó en los oídos de Burial Crow, la escena frente a él se hizo añicos y su conciencia regresó rápidamente a su cerebro. Burial Crow lo vio, el hombre sostenía un hacha. Él no era su maestro, no era Yoriichi Tsujikuni, no era el hombre más fuerte. ¿Pero por qué estaba usando la respiración solar? ¿Y qué era eso de los pendientes? Burial Crow no tuvo tiempo de pensar más, porque el hacha ya se estaba moviendo hacia él y Muzan.
Después de darse cuenta de que el hombre no era Yoriichi, Burial Crow recuperó rápidamente el sentido. Levantó la mano y liberó una bandada de cuervos, oscureciendo al instante la visión de Kamado Tanjiro. Su impulso acumulado flaqueó repentinamente y sus pasos se volvieron erráticos. Deberías irte primero, Lord Muzan. Burial Crow dejó caer a Muzan, su cuerpo se transformó en una imagen residual mientras corría hacia el hombre en la distancia. Al ver esto, Muzan dudó por un momento, pero finalmente decidió irse. Pensó que dado que Burial Crow parecía haber vuelto a la normalidad, lidiar con él solo no debería ser un problema. Incluso si esa persona realmente hubiera regresado del infierno, no debería matar a su propio discípulo al verlo. Sí, así es. El regreso acababa de agotar todo el coraje de Muzan, y esta vez Muzan realmente huyó. Kamado Tanjiro blandió su hacha, dispersando a todos los cuervos frente a él, pero para entonces, no quedaba nadie. Una voz fría resonó en su oído. Dime, ¿de dónde sacaste tus aretes? Si no quieres que la mujer y los niños de la casa mueran, dímelo de inmediato. El cuerpo de Kamado Tanjiro se puso inusualmente rígido. Inconscientemente, presionó con más fuerza el hacha que sostenía. No intentes resistirte. El capital del que te enorgulleces no es más que un juego de niños a mis ojos. En cuanto a la comprensión, nadie en este mundo comprende la técnica de respiración que usas mejor que yo. Muzan, que huía, permaneció en silencio. Como un rey demonio que una vez casi fue asesinado por la respiración solar, también tenía algunos conocimientos únicos sobre la respiración solar. ¿Qué parte del cuerpo duele más cuando te golpean? No te atrevas a hacerles daño. Kamado Tanjiro de repente se dio la vuelta y miró fijamente a Burial Crow. Responde mi pregunta. Burial Crow dijo con indiferencia. De lo contrario, no quedará nada aquí hoy. Mis pendientes me los regaló mi padre. Han pasado de generación en generación. No sé de dónde provienen originalmente. Después de un breve silencio, Kamado Tanjiro habló lentamente. Sabiendo que no era rival para el enemigo que tenía frente a él, solo podía intentar salvar la vida de su esposa y sus hijos. Herencia ancestral, Burial Crow escuchó las palabras de Kamado Tanjiro y su mirada volvió a posarse en sus pendientes. Hermano, olvidaste esto. El niño caminó hacia su lado y le puso el pendiente en la oreja. No hay error, estos pendientes son los que le regaló el maestro. ¿Te vas? Un sentimiento familiar surgió nuevamente en su corazón, y la escena de lo más profundo de su memoria se despertó. La joven pareja se quedó en la puerta, mirándolas de mala gana. Se quitó los pendientes y se los dio, riendo y diciendo: si en el futuro no recuerdo sus caras, use estos pendientes para reconocerme. Los dulces ojos de la joven pareja, la ternura con la que trataban a los dos hermanos como si fueran su propia familia, todo apareció en su mente uno por uno. Kamado Tanjiro, Sumiyako. ¿Es este niño tu descendiente? ¿Cómo te llamas? Kamado Tanjiro. Mi nombre es Kamado Tanjiro. Habiendo detenido su técnica de respiración, el rostro de Kamado Tanjiro ya se había vuelto pálido en el frío invierno. Kamado Tanjiro, es así. De hecho, Kamado, ellos son sus hijos. Es un designio del destino que vea a tus hijos aquí. De lo contrario, ¿cómo podría ocurrir tal coincidencia? Mi nombre es Mami. ¿Tus antepasados mencionaron algo sobre mí? Mamá. Kamado Tanjiro permaneció allí, reflexionando durante un largo rato, su delgado cuerpo temblaba por el viento frío y cortante. Lo siento, realmente no puedo recordar nada sobre ese nombre. ¿Es eso así? A Mami no le sorprendió este resultado. Si es posible, ¿puedo entrar en tu casa y sentarme un rato? No tienes por qué serme hostil. Si hubiera querido matarte, tú y tu familia habrían muerto en ese instante. Como me acabo de presentar, mi nombre es Mami, y soy la antigua dueña de los aretes en tu oreja. Kamado Tanjiro dijo en estado de shock. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien vivir tanto tiempo? ¿Crees que soy humano? Kamado Tanjiro miró a Mami de arriba abajo, su expresión se volvió más solemne cuanto más la miraba. De hecho, este cuerpo no parece el de un humano sin importar cómo lo mires. Vamos. Mami ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la casa de madera en la distancia. No me importa, solo veo que estás a punto de desplomarte si sigues ahí parado. De hecho, al ser grabado por Mami, Kamado Tanjiro sintió un frío que le helaba los huesos.
Respiró hondo y la frecuencia de su respiración cambió. Mami a lo lejos giró levemente la cabeza y vio esta escena. Sus ojos estaban un poco aturdidos. Después de 100 años, ¿podría volver a ver a alguien usando la respiración solar? Maestro, parece que la respiración solar no ha desaparecido de este mundo con su partida. Kamado Tanjiro y su familia han continuado con la respiración solar muy bien. Un niño bueno, con gran talento, pero con un cuerpo frágil, apto para convertirse en un demonio. En ese instante, muchos pensamientos aparecieron en la mente de Mami. Y sus ojos no se olvidaron de mirar a su alrededor. Nada, no encontré ningún rastro del lirio araña azul. Los cuervos habían presentado claramente que estaba en esa zona, no podía haber ningún error. Su mirada volvió a posarse en la casa de madera, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Podría la clave del asunto estar en la familia de Kamado Tanjiro? ¿Conoces a mi antepasado? Kamado Tanjiro los siguió. Tras confirmar que Mami no tenía malas intenciones, se relajó. Lo siento, los confundí con osos hibernando. Mami sonrió. Está bien. Una excusa torpe, debe haber sentido la intención de matar de él y Muzan hace un momento. Qué agudo, realmente alguien capaz de practicar la respiración solar. No solo conozco a tus antepasados, sino que también fui muy buen amigo de ellos, Kamado. Kamado Tanjiro y Sumiyako, esa pareja. Al escuchar esto, Kamado Tanjiro le creyó completamente. Como las tablas ancestrales estaban guardadas en la casa, nadie más podía saber los nombres de los antepasados. Kamado Tanjiro. La puerta se abrió y una mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza los miró a ambos con preocupación. Está bien, no te preocupes. Kamado Tanjiro le sonrió a su esposa. Tenemos un invitado, ¿te importaría ayudarme a entretenerlo? ¿Un invitado? Por favor, pase rápido. La mujer notó a Mami y rápidamente lo recibió en la casa. Era verdaderamente raro que en su pequeño hogar en las montañas se encontraran con un extraño. Hola a todos. Mami sonriendo y saludó a la mujer. En ese momento, notó que había un niño pequeño en la casa, que también lo miraba con curiosidad. Tanjiro, ven a saludar. La mujer llamó rápidamente al niño. ¡Qué niño más lindo! Mami molesta. Entonces notó muchos frascos y botellas en la casa. La mujer sonorizó y dijo: son verduras encurtidas que hizo la familia. ¿Te gustaría probar algunas? No hay necesidad. Mami sonriendo y declinó cortésmente. Dentro de la casa, Tanjiro Kamado estaba sentado erguido. No tienes por qué estar nervioso. Solo vine hoy a buscar algo. Conocerte fue solo una coincidencia. De hecho, eres el único descendiente del Kamado que he conocido en estos siglos. Burial Crow se señaló la oreja con un dedo. A través de tus pendientes. ¿Es eso así? Kamado Tanjiro se relajó un poco. Entonces, ¿qué buscas, si me permites la pregunta? De hecho, mi familia ha vivido aquí durante generaciones. Conozco prácticamente todo lo que hay en esta gran montaña. Ah, ¿sí? ¿Has oído hablar del lirio araña azul? ¿Lirio araña azul? El rostro de Kamado Tanjiro mostró una expresión desconcertada. Burial Crow observará su corazón. Su latido era muy constante, sin signos de prepararse para hablar. No. Kamado Tanjiro recordó cuidadosamente los recuerdos en su mente, buscando específicamente algo relacionado con las palabras lirio araña, pero finalmente no encontró nada. Burial Crow entonces miró a la mujer que estaba a su lado. ¿Lo has visto? No, he vivido aquí durante décadas y nunca he visto nada parecido a lo que describe, dijo Kie Kamado. Veo. A Mami no le sorprendió la respuesta. Después de todo, incluso Muzan había buscado el lirio araña azul durante 1000 años. Si cualquiera pudiera encontrarlo, ¿no significaría que el lirio araña azul era común? Cuanto más difícil era encontrar, más demostraba el valor del lirio araña azul. Sin embargo, la percepción del cuervo no podía estar equivocada. Como percibía esa aura, significaba que debía haber rastros del lirio araña azul. Pero el cuervo lo sintió pero no lo vio, y cuando él y Muzan llegaron aquí, solo vieron el Kamado. Entonces, la mirada de Mami cayó sobre la familia Kamado que estaba frente a él. ¿La clave del asunto estaba en ellos? ¿El aura que percibió el cuervo también fue debido a ellos? Los humanos que pueden usar la respiración solar, quizás, el lirio araña azul no es realmente una flor en el sentido literal.
Una idea apareció en la mente de Burial Crow. ¿Puedo quedarme aquí contigo un rato? Le dijo a Kamado Tanjiro y Kie Kamado con una sonrisa. Kamado Tanjiro estaba atónito, un poco desconcertado, y su esposa Kie Kamado también miró a su esposo, algo perdido. En cuanto a esta persona que apareció de repente, afirmando ser un viejo conocido de su antepasado, desconocían su pasado y su propósito. ¿De verdad era buena idea dejar que se quedara en su casa? Las cejas de Kamado Tanjiro se fruncieron mientras caía en un dilema, sin saber cómo responder. ¿Qué ocurre? Cuervo funerario dijo con una risita. No me negarías, ¿verdad? Al fin y al cabo, es solo una corta estancia, una petición tan pequeña. No te negarías, ¿verdad? Por supuesto que no. Kie Kamado dijo con una sonrisa. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. En esta gran montaña solo estamos nuestra familia, y ahora, con tanta nieve, es fácil perderse si uno viaja solo sin guía. Aunque quieran irse, deberían esperar a que se derrita la nieve. ¿De verdad? Entonces te lo agradezco de verdad. Burial Crow sonriendo y le dijo a Kamado Tanjiro. Tienes una muy buena esposa. Kamado Tanjiro y Kie Kamado intercambiaron miradas, una expresión amable en sus ojos. Siempre lo he pensado también. Ven, pequeña. Burial Crow saludó al pequeño niño en la distancia. El niño parecía un poco tímido, allí parado, dudando en acercarse. Arqueó la nariz y notó que el hombre que tenía delante tenía un olor muy limpio. No era una limpieza física, sino más bien de espíritu, de alma y en otras palabras, era puro. Vamos, Tanjiro, ¿qué te dijo mamá? Sé educado. ¿Se llama Tanjiro? Burial Crow rebuscó entre su ropa. Lo siento, tenía prisa por irme y no traje ningún regalo. Está bien, por favor no seas un extraño. Burial Crow dijo. Más tarde, lo compensaré con un regalo para este niño. No tienes por qué tomarte tantas molestias. Kie Kamado le trajo una taza de té caliente a Cuervo Funerario. Tanjiro Kamado dijo que eres amigo de nuestro antepasado y que le regalaste sus pendientes. Así que tu relación con nuestro antepasado debió ser muy buena. Al escuchar a Kie Kamado mencionar al ex Kamado Tanjiro, los ojos de Burial Crow no pudieron evitar suavizarse. Sí, todos eran muy buenas personas. Viví en su casa durante mucho tiempo, igual que ahora. En aquel entonces, además de mí, estaban mi hermano menor y mi profesor. Entonces tu hermano menor y maestro y... están muertos. Dijo el cuervo en tierra con calma. Ah. Kie Kamado se tapó la boca. Lo siento, no quise y... está bien. Burial Crow dijo con calma. Ha pasado mucho tiempo. Al ver que el ambiente estaba un poco apagado, Kamado Tanjiro rápidamente dio un paso adelante para cambiar de tema. Señor Mami, puede dibujar lo que busca para nosotros, así que si lo vemos, podemos traérselo. Burial Crow meneó la cabeza. Ni siquiera sé qué aspecto tienen. Veo y... Kamado Tanjiro asintió. Luego, Burial Crow les habló sobre algunas de sus experiencias pasadas con Tanjiro Kamado. Esto también iluminó profundamente a Kamado Tanjiro y a Kie Kamado. Según relató Cuervo Funerario, sintieron como si estuvieran viendo a su antepasado, quien vivió cientos de años antes que ellos. El tono suave de Burial Crow hizo que Kamado Tanjiro bajara gradualmente la guardia y se estableciera para vivir con los Kamado. Durante el tiempo que pasó con ellos, Burial Crow sintió como si hubiera regresado cientos de años atrás, el tiempo que pasó viviendo con Tanjiro Kamado. Durante el día, la voz de Muzan de repente resonó en la mente de Burial Crow. Cuervo funerario, ¿sigues vivo? Como rey demonio, Muzan podía sentir directamente si un demonio aún estaba vivo, pero aún así preguntó, indicando que estaba realmente inseguro e inquieto en ese momento. Después de todo, el oponente podría ser ese tipo aterrador y cualquier cosa podría suceder. Estoy bien, Muzan. Burial Crow respondió en su mente. Este hombre es descendiente de un viejo conocido mío. Ah, ¿en serio? No hace falta que me explique. Me fui hace un momento porque Kokushibou tenía algo importante que decirme. Ya terminé de lidiar con eso y vendré a buscarte. No necesitas venir, Muzan. ¿Qué quieres decir? El lirio araña azul que estás buscando no está aquí. ¿Qué pasa? ¿Te equivocas de criterio? Jaja, qué raro. Mi cuervo funerario sí que tiene un día en que se equivoca. Por alguna razón, Burial Crow detectó vagamente un dejo de Schadenfreude en el tono de Muzan. ¿Qué demonios?
Te estoy ayudando a buscar el lirio araña azul, y ahora que no lo encuentras, ¿por qué estás tan feliz? No, creo que esta familia podría ser lo que estás buscando. Realmente ya no entiendo lo que estás diciendo y espera, estás diciendo y... Puedes intentar devorarlos. Quizás surta efecto, dijo Cuervo Funerario con calma. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero vale la pena intentarlo. Puedes esperar. Veo que su esposa está embarazada de nuevo. Quizás si esperamos a que tengan más hijos y los convertimos a todos en demonios, la probabilidad de éxito sea mayor. Entonces, tú tampoco tienes ninguna certeza, ¿verdad? Muzan dijo fríamente. Cuervo Funerario, deberías saber que no me gustan las cosas sin certeza. No has encontrado el lirio araña azul que necesito, y ahora me dices que devore a unos cuantos humanos. Me ha decepcionado un poco. Cuervo Funerario suspira. Es solo mi idea. Si no estás dispuesto, olvídalo. Rápido regresa. Como no hay lirio araña azul por ahí, ve a buscarlo en otro lugar. Muzan confiaba profundamente en el médico que lo atendía, y como las notas de ese médico indicaban la necesidad de un lirio araña azul para curar su incapacidad de soportar la luz solar, tenía que encontrar. En cuanto a vencer la luz del sol devorando a unos cuantos humanos, parecía completamente poco confiable. En los 1000 años que Muzan había vivido, había devorado a incontables humanos. Si dominar la luz solar fuera tan simple como devorar humanos, lo habría logrado hace mucho tiempo. La voz de Muzan se desvaneció de la mente de Burial Crow. Burial Crow miró la noche fuera de la ventana y suspiró. Tal vez este era el destino de los descendientes de Kamado, no perecer. Cuervo Funerario bajó la cabeza y esbozó una sonrisa autocrítica. Los descendientes de un viejo amigo estaban casi muertos por su culpa. Pero ya no importaba. Ya no era el mismo de antes. El tiempo se había llevado demasiadas de sus emociones. En el momento en que Chitos murió, ya no le quedaba nada que anhelar en este mundo. Tal vez alguna vez sintió el calor de un hogar con Tanjiro Kamado, y ese período de su vida fue inolvidable, pero todo eso era cosa del pasado. El pasado era el pasado. Ahora era Cuervo Funerario, un demonio, el jefe de la luna superior. Ya no le importaba nada de lo que experimentaba como humano. Al notar una mirada, Burial Crow giró la cabeza y se encontró con los ojos del pequeño niño detrás de la puerta. Tanjiro. Burial Crow llamando y saludó. Ven. Kamado Tanjiro parpadeó con sus grandes y curiosos ojos, miró hacia atrás y solo caminó hacia Burial Crow después de darse cuenta de que sus padres no estaban allí. Papá y mamá dijeron que debería llamarte abuelo, dijo Tanjiro, parpadeando. Jeje, puedes llamarme como quieras. Burial Crow preguntó. Escuché que Tanjiro tiene un olfato muy agudo. Sí. Tanjiro asintió y dijo con orgullo. Mi nariz puede oler muchas cosas. Entonces, ¿y a qué suelo? El abuelo huele muy limpio. ¿Limpio? ¿A qué huele? Es muy agradable. Los ojos de Tanjiro brillaron. Es el mejor olor que he experimentado. ¿Un olor limpio, Eri? Entonces, Tanjiro, ¿has olvidado algo especial cerca de tu casa? No, y si tuviera que decir que nuestros encurtidos están deliciosos, ¿te gustaría probarlos? No hay necesidad. Después de un momento de silencio, Burial Crow volvió a hablar. Tanjiro debería saber que ha vivido durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Tanjiro afirmó. Papá y mamá dijeron que el abuelo ha vivido cientos de años. Entonces, ¿y a Tanjiro también le gustaría vivir tanto como yo? No. Burial Crow había preguntado por interés, pero Tanjiro se negó sin siquiera pensarlo. ¿Por qué? Si todos los que me rodean pudieran vivir tanto tiempo, estaría bien, pero si fuera solo yo, y después de 100 años todos mis amigos y familiares se hubieran ido, no estaría completamente solo. Mientras Tanjiro hablaba, no se dio cuenta de que con sus palabras, Burial Crow se había quedado en silencio. Después de un largo rato, Burial Crow volvió a hablar. Entonces, ¿qué pasaría si pudiera convertir a todos los miembros de tu familia en seres como yo, otorgándoles la vida eterna? Originalmente solo tenía la intención de convertir a Kamado Tanjiro en un demonio. Pero como era descendiente de Kamado Tanjiro, podía hacer una excepción esta vez. Mi familia no estaría de acuerdo. Tanjiro dijo con una sonrisa. Porque solo experimentando el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte uno completa una vida humana.
Muriel Crow se sorprendió un poco. ¿Era esto algo que un niño de 1 o 2 años podría decir? La expresión de Tanjiro se torció de repente. En realidad, mi papá me dijo esto. Dijo que si me hacías esta pregunta, debería responderte así. Después de hablar, bajó la cabeza, luciendo decepcionado. Realmente no puedo mentir, ¿verdad? Kamado Tanjiro. El cuervo funerario giró suavemente la cabeza. A través de la ventana, vio la figura con una máscara ceremonial, bailando en la densa nieve. Papá está bailando la danza Kagura otra vez. Tanjiro dijo, presionándose contra la ventana, con el rostro lleno de anhelo. ¿Baile Kagura? Eso era claramente respiración solar. ¿Fue porque el maestro no le había dicho el nombre a Kamado Tanjiro en ese entonces y pensaron que era solo una danza para rituales y para alejar desastres? Sin embargo, en comparación con Kamado Tanjiro bailando la danza Kagura en la fuerte nieve afuera, Muriel Crow estaba más concentrado en lo que Tanjiro acababa de decir. Kamado Tanjiro le dijo a Tanjiro que dijo eso. ¿Acaso pensó que podría convertirlos en seres como él? Interesante. Como se esperaba de alguien que pueda usar respiración solar. Parece que esta era no es realmente un desastre después de todo. A Cuervo Funerario nunca le gustó obligar a los demás. En fin, como no quería convertirse en demonio, que así fuera. Sin el deseo de convertirse en un demonio, incluso aceptar la sangre de Muzan solo resultaría en una explosión del cuerpo. Parecía que ya no había necesidad de quedarse allí. Esa noche, para entretener a Muriel Crow, su estimado invitado, Kie Kamado había preparado especialmente una mesa llena de platos suntuosos. Con tanta nieve afuera, prepare semejante banquete en esas profundas montañas demostrando el esfuerzo que había puesto. Durante la cena, Tanjiro estaba a un lado, queriendo llevar un frasco de verduras encurtidas, pero fue regañado por Kie Kamado. Tanjiro, ¿cómo puedes darle verduras encurtidas a un invitado? Tanjiro tímidamente puso las verduras encurtidas en el suelo. Por favor, prueben esto. Son todos los alimentos que compré en el pueblo hace un rato. Estos alimentos eran todos lo que tenían preparados para el invierno. Solo los trajeron temprano porque estaban organizando Burial Crow. Me voy. La única frase de Burial Crow trajo silencio a la habitación. ¿Eh? Kie Kamado se quedó atónito. ¿Por qué tan arrepentido? ¿No dijiste que te quedarías un rato? ¿Por qué te vas tan abruptamente? ¿Tos y hay algo urgente? Preguntó Kamado Tanjiro. Sí. Burial Crow se puso de pie. Tu comida estaba deliciosa, pero lamento haberte hecho desperdiciarla. Está bien. Kie Kamado se levantó rápidamente. Aunque te vayas, espera hasta el amanecer. Está oscuro afuera, y la gente del pueblo dice que los demonios aparecen por la noche. Es muy peligroso afuera. Kamado Tanjiro miró a su esposa sin decir nada. Burial Crow gritando. Los demonios no existen, ten la seguridad de que no habrá peligro. Se despidió de todos. Al salir, miró fijamente a Kamado Tanjiro. Con un cuerpo perfecto, puedes pasar más tiempo con tu familia. El rostro débil de Kamado Tanjiro mostró una sonrisa. Gracias por su amabilidad. Burial Crow no dijo nada esta vez, se dio la vuelta y caminó hacia la noche. Al verlo irse, Kamado Tanjiro suspiró aliviado y volvió a sentarse. Tanjiro, ve y cierra la puerta. Tanjiro fue obedientemente y cerró la puerta. Justo cuando regresaba, llamaron de repente a la puerta. Las tres personas en la habitación intercambiaron miradas. Finalmente, Kie Kamado se acercó y abrió la puerta. La puerta se abrió, revelando una fuerte nevada afuera, y Burial Crow, con traje, había regresado. Se quedó de pie en la noche oscura, con nieve residual sobre sus hombros y una amable sonrisa en su rostro. ¿Podrías prestarme algunas de tus verduras encurtidas? Burial Crow no creía en el destino. Porque el destino nunca había estado realmente de su lado. El llamado destino no era más que el resultado de la interacción entre la voluntad individual y las condiciones externas. Lo que realmente determinaba la dirección de la propia vida no era la voluntad divina, sino la elección personal y la perseverancia. Si realmente existiera el destino, Chitose no habría muerto y no habría estado solo. Sin embargo, desde que llegó al Kamado, este frasco de verduras encurtidas seguía apareciendo ante él una y otra vez. Incluso si no era un arreglo deliberado, su aparición frecuente todavía llamaba su atención, y no dejaría pasar una oportunidad tan fácilmente alcanzable.
Si estas verduras encurtidas eran realmente la clave para atraer la atención del cuervo, y este se iba ahora, significaría que había perdido innumerables oportunidades de obtener el lirio araña azul. En medio de la fuerte nevada, el camado se encontró en la puerta, despidiéndose de Burial Crow. Entre el viento y la nieve, Burial Crow, vestido con un traje lujoso, caminaba por la nieve sosteniendo en sus brazos un frasco de verduras encurtidas. Zumbido. El sonido familiar del biwa resonó en sus oídos. Burial Crow suspiró, tenía que admitir que la mujer que Muzan-sama casualmente se convirtió en un demonio era realmente útil. Pocos demonios pudieron seguir a Muzan-sama durante tanto tiempo sin enojarlo y ser asesinado. Era realmente raro. Su arte del demonio de sangre también era increíblemente conveniente, y ahora se había vuelto esencial para Muzan invocar a los 12 Kizuki. Mientras su cuerpo descendía rápidamente, la escena frente a él también cambió rápidamente. Burial Crow aterrizó en una platier. Él miró hacia arriba y vio a Muzan de pie en lo alto. En ese momento, Muzan también lo miró. La plataforma bajo los pies de Burial Crow comenzó a elevarse, alcanzando finalmente la misma altura que Muzan. Muzan examinó a Burial Crow de la cabeza a los pies, luego caminó a su alrededor, antes de soltar una mueca de desprecio. ¡Qué suerte! Apenas estás herido. Ya lo dije, son descendientes de un viejo conocido mío. ¿Qué clase de descendiente de un viejo conocido podría usar las mismas técnicas que ese tipo? Dijo Muzan con frialdad. Yoriichi, sensei y mi amigo. Muzan se quedó en silencio durante 2 segundos y luego dejó escapar un débil oh. El castillo infinito se quedó en silencio por unos segundos, luego Muzan notó el frasco de verduras encurtidas en los brazos de Burial Crow. ¿Has cambiado tus gustos? No, esto es algo que obtuve del descendiente de mi antiguo conocido. Muzan dejó escapar uno, y su rostro mostró comprensión. Ya veo, las verduras encurtidas de tu amigo son muy deliciosas. Burial Crow sonriendo con impotencia. No exactamente. Está bien, no necesitas decir más. Muzan interrumpió a Burial Crow directamente, sin darle la oportunidad de explicar más. Dime, cuervo funerario, me dijiste que había rastros del lirio araña azul allí, y fui contigo, pero luego sucedió eso, aunque Kokushibou tenía algo importante que discutir conmigo y me fui temprano, este asunto fue de hecho tu error, e incluso si eres el jefe de la luna superior, no puede compensar el error que cometiste esta vez. Dime cómo debo castigarte. Entonces, ¿me esforzaré más la próxima vez? ¿Y te ayudaré a buscar de nuevo? Preguntó Cuervo Funerario con vacilación. Muzan se quedó en silencio unos segundos. ¿Eso es un castigo? Me lo estás poniendo difícil. Como rey demonio, tu poder sobre nuestras vidas y muertes es solo una palabra, pero si muero, será una pérdida para ti. Si insistes en un castigo, ¿por qué no dejamos que Nakime decida? Burial Crow y Muzan miraron simultáneamente a Nakime. Nakime estaba completamente nerviosa. Siendo observada tanto por Muzan-sama como por Burial Crow-sama, sus manos, que estaban tocando el biwa, temblaron. No, ustedes dos pueden hablar todo lo que quieran, pero ¿por qué estoy involucrado? ¿Había hecho algo malo recientemente que pudiera disgustar a los dos amos? Entonces, ¿los dos maestros querían deshacerse de ella? Pero si quisieran matarla, podrían hacerlo directamente. ¿Para qué molestarse con excusas tan problemáticas? Aparentemente sintiendo su miedo, Burial Crow y Muzan simultáneamente retiraron sus miradas. La presión que había envuelto a Nakime finalmente desapareció. Dejó escapar de un profundo suspiro, y solo entonces se dio cuenta de que su ropa estaba empapada de sudor. ¿Ese descendiente de tu antiguo conocido, no puedes matarlo? Preguntó Muzan. El cuervo funerario comprendió de inmediato los pensamientos de Muzan. Aún le tenía miedo a Yoriichi, a pesar de que llevaba muerto cientos de años. Sin embargo, ahora, al ver a Tanjiro Kamado, quien apenas se parecía a Yoriichi, aún sentía miedo. No necesitamos hacer nada, ya estás cerca de morir. Burial Crow dijo. Originalmente pretendía convertirlo en un demonio, pero luego se negó. Dado que ese es el caso, dejaré que se las arregle solo. Está bien dejarlo valerse por sí mismo, Muzan suspiró aliviado. Finalmente había logrado sobrevivir a Yoriichi.
para evitarlo, apenas había aparecido durante 100 años, y ahora no permitiría en absoluto que alguien como Yorichi apareciera viviente en este mundo, de lo contrario, no podría controlarse y se escondería de nuevo. Cuervo funerario, tú, no te preocupes, no hay prisa. Después de que muera el descendiente de tu viejo conocido, ve y mata a toda su familia. Muzan dijo débilmente. Espero que ese estilo de respiración desaparezca por completo de este mundo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo, Muzan-sama. Burial Crow dudó. Sin embargo, es posible que tengas que esperar unos años más. Aunque Tanjiro Kamado parecía exteriormente como si pudiera morir en cualquier momento, Burial Crow había observado su cuerpo, y ese cuerpo suyo aún podría vivir otros 4 o 5 años sin problemas. Lo único que no me falta es tiempo. Con tal de que puedas hacer que las cosas de ese tipo desaparezcan por completo de este mundo, eso es todo lo que importa. Te confío este asunto y espero que puedas manejarlo exitosamente por mí, sin más accidentes, ¿de acuerdo? Cuervo funerario. Burial Crow bajó la cabeza. Sí, Muzan-sama. Está bien, desaparece de mi vista con tu frasco de verduras encurtidas. Zumbido. Con el rasgueo del biwa, la escena ante Burial Crow cambió nuevamente. Fue enviado fuera del castillo infinito. Mirando el cartel de Chitose restaurante de sushi frente a él, los ojos de Burial Crow estaban algo aturdidos. Parecía que Muzan-sama estaba realmente un poco enojado. Esta vez, incluso su actitud hacia él era mucho menos favorable que antes. Sin embargo, esto no podía atribuirse a la ira de Muzan-sama, después de todo, él fue quien garantizó encontrar rastros del lirio araña azul allí, pero no solo no encontraron ninguna señal del lirio araña azul después de ir allí, Muzan estaba tan asustado por Tanjiro Kamado que pensó que Yorichi había salido del infierno para reclamar su vida, y huyó directamente. Si fuera cualquier otro demonio, incluso uno de rango superior, ya habría muerto 10 veces. Pero en el caso de Burial Crow, Muzan simplemente adoptó una actitud fría hacia él y ni siquiera pronunció una sola palabra de reprimenda. Burial Crow miró el frasco de verduras encurtidas que tenía en los brazos y no pudo evitar empezar a dudar de sí mismo. Entonces realmente se equivocó esta vez. Ya no es seguro aquí. La mirada del cuervo en tierra hacia Chitose el restaurante de sushi se volvió más frío. El cuerpo de cazadores de demonios pudo encontrarme a través de este restaurante de sushi, lo que significa que ya saben que este restaurante es mío. Sin embargo, incluso si conocieran el Chitose el restaurante de sushi era suyo, el actual cuerpo de cazadores de demonios no se atrevería a hacer nada abiertamente, mucho menos causar problemas. Tras perder a un maestro y 6 pilares, el cuerpo de cazadores de demonios se encontraba debilitado. Necesitan recuperarse, necesitaban tiempo. En ese momento, sin duda optarían por resistir, y antes de recuperarse por completo, no se atreverían a volver a buscar problemas con el cuervo funerario. A menos que realmente desearan su desaparición. Sin embargo, desde que fue expuesto, Burial Crow ya no planeaba quedarse allí. Continuar quedándose allí sería como ser un objetivo viviente, dándole al cuerpo de cazadores de demonios la oportunidad de vengarse en cualquier momento, y ciertamente no era tan tonto. En ese momento, escuchó algunos ruidos desde el interior de la casa. Jejeje y cuervocito, ¿qué tal si te visto hermosamente? De acuerdo. No te muevas, pequeño cuervo, pórtate bien, si sigues así me enojaré. Grieta y un sonido nítido de huesos al romperse. Entonces vino la voz de pánico de la niña. ¡Ay, no, ay, no! ¿Qué hago, señor cuervo? No quiera hacerlo, doctor. Lo llevaré a ver a un médico. Crujir. Kanroji Mitsuri, sosteniendo el cuervo, abrió la puerta en pánico y salió, solo para ver a Burial Crow parado frente a la puerta. Guapo tío, ¿y cuándo regresaste y? Kanroji Mitsuri tragó saliva y un rastro de culpa apareció inexplicablemente en sus ojos. Su pecho estaba abultado, como si estuviera escondiendo algo. ¿Qué es eso? Preguntó Burial Crow, señalando su pecho. Nada en absoluto. La reacción de Kanroji Mitsuri fue inusualmente fuerte. Tengo algo que hacer. Ya que el tío guapo ha vuelto, ¿volverá él primero? Burial Crow la miró en silencio. De repente, un ala se expandió desde el abrazo de Kanroji Mitsuri, como si agarrara una balsa salvavidas y también como si salvara su propia vida. Zani Cuervo Funerario y
El cuervo asomó la cabeza del abrazo de Kanroji Mitsuri, luciendo completamente angustiado. ¡Sálvame! Señor cuervo. Kanroji Mitsuri dio un salto del susto. ¿Qué te pasa? Apuesto tío, rápido, mira qué le pasa al señor cuervo. Burial Crow se quedó atónito y me preguntó. ¿Qué pasa? ¿No eres tú quien mejor sabe qué es lo que está mal? Al ver a Kanroji Mitsuri poner al cuervo en el suelo, preparándose para darle RCP, Burial Crow rápidamente la detuvo asustado. Si lo salvas de nuevo, realmente va a morir. Pero está bien no ayudar al señor cuervo así. Kanroji Mitsuri dijo con los ojos rojos. Burial Crow guardó silencio unos segundos. Si no lo salvas, es como hacer una buena acción. Tras escuchar las palabras del cuervo funerario, Kanroji Mitsuri, medio creyendo, medio dudando, lo bajó. Esta vez, no lo volvió a tocar. El cuervo abrió lentamente los ojos y le dijo algo al cuervo funerario. Estaba diciendo gracias. Al ver esta escena, Burial Crow ya no sabía si llorar o reír. Tal vez si hubiera llegado incluso un poco más tarde hoy, la vida del cuervo realmente se habría perdido. Oh, el señor cuervo está realmente bien. Kanroji Mitsuri vio que las heridas del cuervo se recuperaban a un ritmo visible y de inmediato saltó sorprendido. Cuervo funerario, llévame contigo. El cuervo extendió sus dos alas y abrazó desesperadamente el muslo de Burial Crow, con los ojos llenos de terror. Por favor, llévame contigo, no quiero quedarme aquí más, puedo ir a luchar contra los pilares o buscar el lirio araña azul, en resumen, por favor llévame lejos de aquí. Burial Crow tenía mucha curiosidad por saber qué había sucedido exactamente para que el cuervo le tuviera tanto miedo al pequeño Mitsuri. Sin embargo, no necesitaba decir nada. Burial Crow había regresado esta vez precisamente para llevárselo. Pequeño Mitsuri, el tío se va. Al escuchar las palabras de Burial Crow, Kanroji Mitsuri preguntó confundido. Entonces, ¿cuándo regresará el tío guapo? Esta vez me voy y no vuelvo. Kanroji Mitsuri se congeló, luego sus ojos gradualmente se humedecieron. ¿Eso significa que nunca volveré a ver al tío guapo? Basta. Burial Crow dijo con una sonrisa. Mientras el pequeño Mitsuri lo desea, nos volveremos a encontrar algún día en el futuro. Los ojos de Kanroji Mitsuri estaban llenos de reticencia. El apuesto tío se va, ya no podrá comer un sushi tan delicioso y... Burial Crow se rió y dijo. Está bien, cuando nos volvamos a encontrar en el futuro, el tío lo preparará para ti otra vez. Cuervo funerario acompañó a Kanroji Mitsuri hasta su puerta. Kanroji Mitsuri miró hacia atrás 3 veces a cada paso, mientras Cuervo funerario permanecía en la oscuridad, observando en silencio su figura desaparecer. Tío guapo. Seguro que nos volveremos a ver algún día. Kanroji Mitsuri de repente se detuvo y gritó. El cuervo funerario sugirió y afirmó. Recuerda, pequeña Mitsuri, eres perfecta. No te importa la mirada ni la opinión de nadie. Si alguien piensa que algo anda mal contigo, entonces el problema es de esa persona, no tuyo. Espero que siempre mantengas el optimismo. Espero con ansias el día en que nos volvamos a ver. La pequeña Mitsuri, al oír las palabras de cuervo funerario, ya no pudo controlar sus emociones. El fuerte viento se llevó las lágrimas, y ella, obstinadamente, agitó la mano, despidiéndose de cuervo funerario. Por fin me deshice de ese pequeño demonio. El cuervo se paró en el hombro de Burial Crow, dejando escapar un suspiro de alivio. Si hubieras regresado más tarde, tenía mucho miedo de que no me vieras. Deja de quejarte, Burial Crow dijo con una expresión tranquila. Ve a buscarme un demonio. ¿Un demonio? ¿Qué clase de demonio? Un demonio especial, un demonio que se ha liberado del control de Muzan. Los ojos de Burial Crow se entrecerraron levemente. Necesito que verifique algo. Burial Crow miró el frasco de pepinillos que tenía en la mano, que contenía una pila de plantas oscuras y confusas remojadas en él. No estoy seguro de haber encontrado el lirio araña azul. Se lo di a otros demonios, pero no les hizo ningún efecto. Quizás el método de consumo sea incorrecto, o quizás sea necesario para hacer medicina. En cualquier caso, necesitamos a ese demonio. Fácil, soy mejor encontrando cosas. Y... en un patio. Una mujer con kimono y figura elegante estaba sentada bajo el alero. No muy lejos, un niño barría el patio con una escoba. K. Un cuervo voló sobre sus cabezas y se posó en el alero, sobre la cabeza de Tamayo, acicalándose las plumas.
Jeje, señora Tamayo. Yushiro le dijo a la mujer con una sonrisa. La luna está verdaderamente redonda hoy. ¿Es eso así? La mujer bajo el alero miró hacia la luna en el cielo. De hecho, como dijo Yushiro, la luna estaba excepcionalmente redonda hoy. Pero mientras observaba, la mujer parecía notar que algo andaba mal. ¿Por qué la luna estaba un poco roja hoy? ¿Rojo? ¿Por qué la luna de repente se vuelve roja? Y Tamayo no podía decir si era su imaginación, pero sentía que había una cantidad inusualmente grande de cuervos alrededor de la casa hoy. Aunque el arte del demonio de sangre de Yushiro fue lanzado aquí, era normal que los pájaros se entrometieran ocasionalmente, pero Tamayo nunca había visto tantos apareciendo antes. Ella frunció ligeramente el ceño e, instintivamente, una premonición ominosa surgió en su corazón. Yushiro. Los labios carmesí de Tamayo se separaron levemente, y Yushiro, al oír a Tamayo llamarlo desde lejos, inmediatamente arrojó su escoba y corrió como si le hubieran dado una inyección de adrenalina. Yushiro corrió rápidamente y preguntó. ¿Qué pasa, señora Tamayo? ¿Sientes que algo anda mal? Nadie en especial se ha dado cuenta de nuestros movimientos últimos, ¿verdad? Preguntó Tamayo, frunciendo el ceño. No se preocupe, lo he comprobado minuciosamente cada vez que salimos y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? ¿Le preocupa algo? No lo sé, pero siempre me siento incómodo, como si hubiera un par de ojos observándonos. ¿Te sientes mal últimamente? Yushiro parpadeó. ¿Había oído que las mujeres siempre tienen esos días? Una sonrisa cortés apareció en el rostro de Tamayo. Tales cosas habían cesado para ella después de convertirse en demonio. Al darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, Yushiro inmediatamente se arrodilló y se inclinó en señal de disculpa. Lo siento, Lady Tamayo. Está bien. Naturalmente, Tamayo no se enojaría por un asunto tan pequeño, pero aún se sentía un poco incómodo. Yushiro, sal de nuevo y mira si tu arte del demonio de sangre sigue activo. Como el primer demonio en liberarse del control de Muzan, Tamayo había sido cauteloso durante siglos, evadiendo la persecución de Muzan. Ella había logrado esconderse hasta ahora sin ser descubierta por Muzan, todo gracias a su cautela, meticulosidad y su control para no pasar por alto nunca ningún mínimo detalle. Yushiro salió obedientemente a comprobar su arte del demonio de sangre. Una vez que Yushiro se fue, solo Tamayo permaneció en el patio. Observó a los cuervos que la observaban fijamente, sintiéndose cada vez más nervioso. ¿Estaban estos cuervos observándola? Se sintió incómodo y se levantó, preparándose para regresar a la casa. Pero justo cuando se dio la vuelta, un rugido repentino vino detrás de ella. El cuerpo de Yushiro se estrelló contra la pared del patio y aterrizó frente a Tamayo. Yushiro. Tamayo se alarmó mucho. ¿Qué te pasó? Señora Tamayo. Yushiro abrió los ojos con dolor, usando sus últimas fuerzas para decirle a Tamayo. Corre, corre rápido. Oms. Había encontrado Muzan este lugar. Tamayo no tuvo tiempo de pensar mucho, se agachó y revisó rápidamente las heridas de Yushiro. Señora Tamayo, ¿por qué sigue molestándome? Apúrese, huya. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Tamayo. Si Kibutsuji Muzan realmente había encontrado este lugar, ¿qué sentido tenía que corriera o no corriera? Graznido. 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 En la noche oscura, los cuervos graznaban. Las heridas de Yushiro se recuperaron gradualmente. Luchó por levantarse del suelo y protegió a Tamayo tras él. ¿Deberías haber corrido ahora mismo? La voz de Yushiro tembló mientras hablaba. Él tenía miedo. Tamayo no dijo nada, solo miró hacia el gran agujero que Yushiro acababa de atravesar. El polvo llenó el aire, oscureciendo la vista exterior. Toca. 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 Los zapatos al pisar el camino de piedra producían un sonido nítido. 4 pares de pupilas carmesí se iluminaron simultáneamente desde dentro del humo. Una sombra negra emergió lentamente del denso humo. Tamayo agarró fuertemente el brazo de Yushiro. Sus uñas incluso se clavaron en la piel de Yushiro por la tensión. Efectivamente, Muzan los había encontrado después de todo. El corazón de Tamayo se llenó de tristeza. ¿Sería incapaz de matar a ese demonio? Zas. Soplaba un viento frío que dispersaba el polvo. Un hombre con un traje lujoso y un cuervo posado en su hombro apareció ante Tamayo. La expresión de Tamayo se congeló. ¿Eh?
¿No era Muzan? Ella miró más de cerca, y cuanto más miraba, más familiar le parecía el hombre que tenía delante, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. De repente, sus pupilas se contrajeron y ella soltó. Señor Mami. Sí. No hubo ningún error. Esa cara nunca la olvidaría en su vida. Hace un siglo, la rescató de las garras de Muzan y fue el primer hombre en acorralar a Muzan. Mamá. No, eso no está bien. De repente, Tamayo notó una pista. Mami era humana. No podía estar vivo. Se fijó en el cabello y los ojos de Mami, así como en el cuervo posado en su hombro. En ese instante, pareció comprender algo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tamayo? Burial Crow miró tranquilamente a la mujer que tenía delante. Una profunda desesperación llenó los ojos de Tamayo. Se desplomó en el suelo, con la mirada vacía. ¿De verdad? Incluso tú te has convertido en un demonio. El único humano que podría matar a Kibutsuji Muzan en realidad se ha convertido en un demonio. De repente perdió toda esperanza en este mundo. ¡Qué escena más irreal! La última vez que se vio, la fuerza demostrada por el joven y su determinación de matar a Muzan quedaron profundamente impresas en el corazón de Tamayo. Ella nunca lo había olvidado y nunca se había atrevido a olvidar. Ese fue el único momento en que vio esperanza, la única oportunidad de matar a Muzan, pero al final, Muzan escapó. Al reencontrarse un siglo después, el joven que una vez albergó una furia ardiente contra los demonios y un odio irreconciliable hacia Muzan ahora se había convertido en un demonio. Qué irónico. Cielos, mira lo que has hecho. Si una persona tan fuerte se ha convertido en un demonio, ¿quién más puede matar a Muzan? ¿Por qué? ¿Por qué te volviste así? Tamayo miró a Mami, aún sin poder creer lo que veía. Si pudiera, desearía que todo esto fuera solo un sueño, no la realidad. Simplemente elegí el camino correcto. ¿El camino correcto? Tamayo dijo con dolor. Convertirse en un demonio devorador de hombres. No pareces estar en condiciones de darme un sermón, dijo Cuervo Funerario con indiferencia. No vine aquí a recordar el pasado contigo. Si tú y este pequeño aturado aún quieren vivir, entonces harán lo que les diga. Eres un tonto arrogante, ¿cómo te atreves a hablarle así a Lady Tamayo y Yushiro? Los ojos de Tamayo se abrieron de par en par. Sangre caliente le salpicó la cara. Observó con impotencia cómo el cuerpo de Yushiro era cortado por la mitad ante ella, y su mente se quedó en blanco al instante. La mirada de Burial Crow cayó sobre Yushiro en el charco de sangre. Hijo, aquí no tienes nada que decir. Yushiro. Tamayo se arrodilló en el suelo, con las pupilas temblando. Yushiro yacía allí, con la boca abierta, pero no emitía ningún sonido. Todo sucedió demasiado rápido. Tan rápido que ni siquiera vio a Burial Crow hacer un movimiento, tan rápido que el propio Yushiro ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Con solo mirar su boca, parecía que todavía repetía las palabras. Señora Tamayo, corra. Señor Mami. ¿Qué hace? Tamayo miró fijamente a Burial Crow, sus ojos aparentemente escupiendo fuego. Afortunadamente, Yushiro era un demonio y no moriría. Pero incluso para un demonio, sus heridas eran demasiado graves. Sin comer carne humana, dependiendo únicamente de sangre humana, sería bastante difícil para ellos curar tales heridas por sí solos. Tamayo, has sido un poco negligente supervisando a tu subordinado, dijo Cuervo Entierro. Y te recuerdo que no me llamo Mami. Ahora me llamo Cuervo Entierro. ¿Cuervo Funerario? Tamayo se congeló, mirando directamente a los ojos de Burial Crow en ese momento, sintiéndose de repente tan desconocido. Seguía siendo el mismo rostro, no significativamente diferente de cuando se conocieron por primera vez hace cientos de años, pero sus ojos y el aura que lo rodeaba eran completamente diferentes a los de hace un siglo. ¿Y qué pasaba con esa aura ahí? ¿Por qué Tamayo sintió como si se enfrentara directamente a Muzan? Esta presión. Esta fuerza supresora única de los demonios, ¿no era realmente Muzan? Burial Crow entró al patio, acercándose lentamente a Tamayo. No me gusta repetirme. La voz de Tamayo tembló. Mami, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué te convertiste en demonio? Señor Yoriichi, él. Ah. Tamayo dejó escapar un grito. Ella se agarró el brazo y el sudor le corría por la frente. Su mano izquierda ahora estaba vacía, desaparecida sin dejar rastro.
Yushiro, tendido en el suelo y presenciando esto, abrió mucho los ojos, intentando desesperadamente mover su cuerpo, pero Tamayo extendió la mano y lo empujó con fuerza hacia atrás. No había emoción en los ojos de Burial Crow. No vuelvas a llamarme por ese nombre, y tampoco menciones esas dos palabras. Fue en ese momento cuando Tamayo perdió por completas las esperanzas. Y verdaderamente desesperado. El que estaba frente a ella ahora ya no era el joven que una vez estuvo dispuesto a sacrificar su vida para matar a Muzan, sino un demonio, el demonio más aterrador que Tamayo había visto jamás, un demonio más fuerte, más aterrador y más frío que Muzan. ¿Qué quieres que haga? Tamayo dijo fríamente. El cuervo funerario extendió su mano, y el cuervo en su hombro escupió un frasco de pepinillos. El contenido de esto debería ayudar a los demonios a vencer al sol. Quiero que lo uses para crear la medicina que les permita vencer al sol lo más rápido posible. No, eso es imposible. La reacción de Tamayo fue contundente. No puede haber tal cosa. Sí lo hay, ya lo he encontrado. Burial Crow dijo con indiferencia. Todo lo que necesitas hacer es prepararme esa medicina. Tamayo no habló esta vez, pero miró el frasco de pepinillos de Burial Crow. Ella vio las cosas oscuras en el interior y extendió la mano para sacar algunas. No podía distinguir qué planta era, pero podía ver los pétalos. ¿El lirio araña azul que Muzan estaba buscando realmente lo encontraste? Tamayo no pudo evitar jadear. Entonces, las cosas que había adentro realmente eran lirios araña azules. Cuervo funerario suspiró, pensando en lo que Lord Muzan había buscado con tanto ahínco durante miles de años, solo para que la familia Kamado lo comiera encurtidos. Se preguntó cómo se sentiría Lord Muzan si lo supiera. Pero, ¿quién habría pensado que el contenido de ese frasco de encurtidos era precisamente el lirio araña azul que el señor Muzan estaba buscando? Hay que saberlo, aunque este objeto había estado ante los ojos de Burial Crow varias veces, casi lo había pasado por alto. Tamayo, debes lograrlo. Si te atreves a hacerme una broma, no solo morirás tú y ese pequeño demonio, sino que no perdonaré a nadie que haya tenido alguna conexión contigo a lo largo de los años. Tamayo se mordió el labio y su corazón cayó en un doloroso dilema. Si esta cosa frente a ella realmente era el lirio araña azul que Muzan quería encontrar, y si ella realmente creó esa medicina, entonces Muzan perdería por completo su debilidad. Lo que aparecería en este mundo sería un monstruo que no temía a la luz del sol y no tenía debilidades. ¿De verdad iba a hacerlo? De repente, Burial Crow extendió su mano y Yushiro en el suelo ni siquiera reaccionó antes de que su cuerpo fuera atrapado por Burial Crow. ¿Qué haces? Suéltalo. Rugió Tamayo furioso. Hasta que hagas la medicina, este pequeño demonio permanecerá a mi lado. Una sonrisa rígida se dibujó en el rostro de Cuervo Funerario. Haré que sus gritos resuenen constantemente todos los días. Si quieres que se libere del dolor cuanto antes, haz lo que quiero antes. Espera, déjalo ir y... Tamayo se levantó del suelo, intentando agarrar a Burial Crow, pero cuando Burial Crow se retiró, su cuerpo desapareció gradualmente. Tamayo, te recuerdo que no tienes mucho tiempo. Claro, también depende de cuánto aguante este pequeño demonio. Cuando la voz de Burial Crow se desvaneció, su cuerpo desapareció de la vista de Tamayo, y con él, Yushiro, quien había sido llevado, también desapareció. Tamayo se quedó parada en el patio vacío, mirando la sangre de Yushiro fluyendo en el suelo, y finalmente ya no pudo contener sus emociones, cubriéndose la cara y llorando amargamente. Ella lloró durante mucho tiempo, y cuando levantó la vista, vio innumerables cuervos a su alrededor mirándola fríamente. Esta visión le provocó un hormigueo en la cabeza. Burial Crow se había ido, pero sus ojos estaban en todas partes. A partir de ahora Tamayo viviría completamente bajo su vigilancia. Y, a altas horas de la noche, Cuervo Funerario caminaba por las calles vacías. Un cuervo voló desde lejos y se posó en su hombro. ¿Por qué no se lo dijiste directamente a Muzan? Cree que mi juicio anterior fue erróneo y ya está un poco enojado conmigo. Esta vez, no volverá a creerme sin información precisa. Ya veo, por eso usaste un clon para ir allí, así incluso si Muzan te mira a los ojos, no sabría qué pasó allí. El cuervo funerario admitió. No se lo digamos todavía esta vez. Se lo atreveré después de que Tamayo prepare la medicina, como sorpresa. ¿Realmente tienes esos pensamientos? Es increíble. Los ojos del cuervo funerario se entrecerraron levemente. Ha sido amable conmigo.
Una vez que la medicina esté lista, ya no le deberé nada. ¿No tienes miedo de que Tamayo te haga bromas? No, ellas se preocupan mucho por ese pequeño demonio, lo sé. Cuando una persona tiene apegos, también tiene debilidades. Mientras alguien se refiere a su debilidad, podrá ser controlado por otros. ¿Qué pasa contigo? Y la persona que me importaba ya no está aquí. La habitación poco iluminada estaba llena de diversos tubos de ensayo y equipos experimentales. Todas estas eran herramientas que Tamayo usaba habitualmente para investigar la medicina contra Muzan. Tamayo estaba sentada en una silla, con la cabeza inclinada y los ojos fijos en el suelo. ¿Debería hacerlo? ¿De verdad deberías escuchar a mami y hacer ese tipo de medicina? Pero si no lo hacía, Yushiro todavía estaría en sus manos. Pero si lo hiciera, crearía personalmente la criatura más fuerte. ¿Por qué tuvo que pasar algo así? Siempre había estado trabajando para matar a Muzan. Yushiro, ¿y qué debería hacer? Y incluso si lo intentara, ¿podría realmente fabricarse esa medicina? Si no se pudiera hacer, Yushiro moriría igualmente. Cielos. ¿Qué quería que hiciera? Golpe, golpe, golpe. Un sonido vino desde afuera de la ventana. Tamayo giró la cabeza para ver un cuervo completamente negro posado en el alféizar de la ventana, observándola fríamente. El sonido de ahora era el del cuervo picoteando la ventana. Ah, casi lo olvidó. Ahora no tenía elección. Estos cuervos la vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hacerlo o no hacerlo, ya no dependería de ella. Golpe, golpe, golpe. El cuervo volvió a picotear la ventana. Tamayo molesto dijo. Ya sé, lo voy a hacer ahora. Se levantó y caminó hacia el equipo experimental. Sin embargo, el cuervo fuera de la ventana no le quitaba la mirada de encima. Tener parecido algo que darle a Tamayo. Tamayo frunció el ceño, se acercó y abrió la ventana. El cuervo abrió el pico y escupió algo. Los ojos de Tamayo se abrieron y se cubrió la boca con horror. Lo que el cuervo escupió fue una mano fresca y viva. El cuervo abrió el pico y emitió un sonido agudo. El señor cuervo funerario ordena que, a partir de ahora, cada día te envíe un objeto del cuerpo de Esmocoso. Hoy es una mano. El señor cuervo funerario también quiere que adivines qué te enviará mañana. Si aciertas, Esmocoso sufrirá un poco menos. Tamayo agarró al cuervo, apretando los dientes. Ve y dile a mami que, si quiere que haga lo que él quiere, entonces no le hagas daño a Yushiro. De lo contrario, nunca conseguirá lo que quiere en esta vida. Aunque Tamayo lo agarró del cuello, los ojos del cuervo estaban llenos de burla. Debido a tus acciones de ahora, mañana le cortarán un objeto extra del cuerpo a Esmocoso. La mirada de Tamayo se congeló, luego soltó su mano como si estuviera desinflada. El cuervo se acomodó tranquilamente las plumas del cuello. Bueno, entonces, señorita Tamayo, nos vemos mañana. El cuervo voló lejos. Mientras observaba cómo el cuervo desaparecía poco a poco en el cielo nocturno, Tamayo sintió de arrepentimiento como si hubiera perdido toda su fuerza y se desplomara en la silla. Un profundo sentimiento de impotencia surgió en su interior, y con esta impotencia vino una desesperación aún más profunda. Entonces, ¿por qué, después de todo? ¿Por qué un solo Kibutsuji no fue suficiente en este mundo? Y ahora Mami también se convirtió en un demonio. Se sentó en la silla por un largo tiempo, pero todavía no había olvidado lo que acababa de decir el cuervo. Como una máquina, se levantó aturdida de la silla y caminó hacia las herramientas de investigación. Ella miró el frasco de pepinillos, respiró profundamente y metió la mano para sacar su contenido. Yushiro, ten paciencia un poco más. Y, al día siguiente, el cuervo llegó como lo había prometido. Esta vez, escupió 2 orejas. Lo siento, señorita Tamayo, no adivinó correctamente. Una vena palpitaba en el frente de Tamayo, y ella ya no pudo contenerse. Ya estoy haciendo lo que me mandó, ¿qué más quiere de mí? El cuervo sonoro y repitió. Adivina qué te enviarán mañana. Esta vez es un solo artículo. Si aciertas, Esmocoso sufrirá un día menos de dolor. Tamayo presionó los puños y la sangre goteaba entre sus dedos. Yushiro. Y una nariz. Después de terminar de hablar, cerró los ojos con dolor. El cuervo pareció agradecido. Entonces esperaremos la respuesta de mañana. El cuervo voló lejos. Tamayo regresó caminando, con el rostro entumecido una vez más.
El día y la noche transcurrían en un ciclo, su cuerpo nunca descansaba ni un segundo. Quería adormecerse de esa manera, olvidar temporalmente el dolor. Mientras estaba absorta en su investigación, fue interrumpida una vez más por el sonido de un vidrio golpeando. Al ver nuevamente la mirada familiar del cuervo, el rostro de Tamayo estaba desprovisto de emoción. Ella abrió la ventana con calma y observó cómo el cuervo escupía los órganos de Yushiro. Lo siento, señorita Tamayo, son los ojos. Hoy te equivocaste otra vez. Espero que sigas así. Tengo muchas esperanzas en ti. Seguro que algún día acertarás. Tamayo se movió sin expresión alguna para cerrar la ventana. Señorita Tamayo, se le olvidó algo. Aún no lo ha adivinado. El cuervo sonriendo amablemente. ¿Quieres adivinar? Tamayo volvió a apretar los puños. Pensó que hoy, al enfrentarse de nuevo a ese cuervo, no se dejaría influir por él, pero parecía haber fracasado. Una nariz. Tras hablar, Tamayo cerró la ventana. No quería volver a ver a ese cuervo ni un segundo más. Al día siguiente, a la hora habitual, mientras Tamayo abría la ventana sin expresión alguna, vio cómo el cuervo escupía un globo ocular y le decía con una sonrisa. Lo siento, señorita Tamayo, hoy sigue siendo un globo ocular. Esta vez, Tamayo finalmente no pudo contenerse. Ella apretó los dientes, pronunciando cada palabra con claridad a través de sus mandíbulas apretadas. Si todavía quiere que continuar preparándole esa medicina, entonces ahora, inmediatamente, no debe volver a tocar a Yushiro. De lo contrario, incluso si muero, me aseguraré de que no recibir nada. La cara del cuervo aún conservaba su sonrisa, pero ésta se volvía cada vez más espeluznante cuanto más la mirabas. Puaji. De repente, Tamayo cayó de rodillas, agarrándose los ojos con dolor. Su visión se volvió borrosa y no podía ver nada. La sangre manaba sin cesar de sus ojos y un dolor punzante se extendía por todo su cuerpo. Se retorcía en el suelo en agonía, temblando sin parar. Esta es tu primera lección, Tamayo. Tus amenazas no me afectan. Si no obedeces, te haré sentir un dolor 100 veces peor que la muerte. Créeme, es un sabor que no querrás probar. El cuervo abandonó su dulzura habitual, su mirada hacia Tamayo se llenó solo de frialdad. La mirada del cuervo le resultó muy familiar a Tamayo. Había visto la misma mirada en los ojos de Mami unos días atrás. Entiendo y... Tamayo apretó los dientes y habló con dolor. Todavía tienes tiempo. Es mocoso puede aguantar un poco más. Tómate tu tiempo, Tamayo, creo en ti. El cuervo se arregló las plumas con calma, miró con indiferencia a Tamayo y luego se elevó en la noche. Es así. ¿Tamayo quiere más materiales? Sencillo. Como sabemos que ese frasco de pepinillos podría contener lirio araña azul, vayamos a la casa de la familia Kamado y consigámoslo. Le escribió una carta a Tanjiro Kamado. El contenido de la carta era simple. Quería la planta que su familia usaba para hacer encurtidos, cuanto más, mejor. Además, también le dio a Kamado Tanjiro una generosa recompensa. Este dinero les permitiría vivir durante el invierno sin tener que vender carbón. El cuervo entregó rápidamente la carta a Tanjiro Kamado. Kamado Tanjiro no pensó mucho en el contenido de la carta. Simplemente se preguntaba si a esa criatura también le gustaba comer los encurtidos que hacía su esposa. Esa planta no era rara. Estaba por todas partes en su casa. Simplemente era un poco extraño que solo florecieran durante el día y se marcharan por completo y finalmente desaparecieran al caer la noche. Él reconoció algunas específicamente para Mami, y luego, cuando el cuervo llegó nuevamente por la noche, ató el paquete que contenía las plantas a la pata del cuervo. Al ver al cuervo volar lejos, la expresión de Kamado Tanjiro se volvió un poco confusa. ¿Qué pasa, papá? Tanjiro se acercó detrás de él. Ahora estaba muy feliz. De repente había dinero en casa y su padre ya no tenía que bajar a la montaña de vender carbón, lo que permitiría que el cuerpo de su padre se recuperara mejor. Tanjiro, ese abuelo vino la última vez. ¿Le oliste algo? Kamado Tanjiro acarició la cabeza de su hijo. Tanjiro parpadeó. El olor de ese abuelo era muy extraño, un aroma que nunca antes había olorido, ¿cómo debería decirlo? Como el de un bebé recién nacido. ¿Es eso así? Kamado Tanjiro miró hacia la noche oscura, en silencio. Cuervo funerario abrió el paquete y miró las plantas que contenía, que se habían marchitado por completo y estaban irreconocibles. Frunció el ceño.
¿Qué es esto? El cuervo parpadeó. Es lo que te dio Kamado Tanjiro. Cuervo funerario jadeó. Excluyendo la posibilidad de que Kamado Tanjiro le estuviera gastando una broma, eso significaba que la planta no podría conservarse por mucho tiempo. Pero no tenía sentido. Si no se podía conservar, ¿por qué los encurtidos de la casa de Tanjiro estaban bien? ¿Podría ser que sus encurtidos utilizaran un proceso especial? Pero le había pedido a Kamado Tanjiro la materia prima para hacer encurtidos. No podía darle a Tamayo estas plantas casi podridas, ¿verdad? Suspiró y envió el cuervo nuevamente a la familia Kamado. Esta vez, simplemente hizo que el cuervo fuera directamente a Kamado Tanjiro y pidiera unos cuantos frascos más de pepinillos. Kamado Tanjiro también quedó desconcertado tras ver la carta. ¿Será que los encurtidos que preparaba su esposa tenían magia? Después de pedir los ingredientes para elaborarlos, no fue suficiente, esta vez pidió el producto terminado. Se lo contó a su esposa, Kie Kamado, y Kie Kamado generosamente le dio todos los pepinillos a Burial Crow, sin quedarse con ni uno solo. Al ver al cuervo volar con todos los frascos de pepinillos, Tanjiro en la casa derramó lágrimas de tristeza. ¿Mis pepinillos? Con los pepinillos en la mano, Burial Crow ni siquiera los miró y directamente hizo que el cuervo se los entregara a Tamayo. Pero cuando el cuervo llegó a la residencia de Tamayo, Tamayo no pudo evitar casi reír de ira cuando vio la gran pila de frascos de pepinillos que el cuervo había traído. Le pidió a Mami los materiales para hacer la medicina. Quería el ingrediente. ¿Para qué le daba a Mami esos pepinillos? ¿Podría ser que él pensó que ella los ansiaba y quería comérselos? Tamayo respiró hondo y con paciencia le dijo al cuervo. Vuelve otra vez y dile claramente que no quiero pepinillos, quiero el ingrediente. El cuervo se rió. Lo siento, no hay ninguno. Tamayo dijo. Puede haber. El cuervo. Realmente no hay ninguna. Tamayo. Punto. Finalmente, el cuervo voló poco a poco bajo la mirada sin vida de Tamayo. Esperar. De repente Tamayo pensó en algo. Dado que esta planta solo puede existir al sol y no puede sobrevivir de noche sin luz solar. Y este proceso de encurtido puede preservar esta planta, entonces, si sigue el método de encurtido para elaborar esa medicina, ¿también tendrá éxito? Tamayo así lo pensó y así lo hizo. Efectivamente, después de utilizar el nuevo método, su progreso en la investigación, que se había quedado estancado, empezó a avanzar a pasos agigantados. Pronto, casi lo lograremos. Dentro de la casa, Tamayo parecía una loca, sin dormir, sin descansar un instante. Fuera de la casa, innumerables cuervos miraban fijamente a Tamayo con sus ojos. ¿Aún no hay rastro del cuerpo de cazadores de demonios? Pero claro, después de lo ocurrido la última vez, probablemente serán aún más cautelosos a partir de ahora. Burial Crow caminaba sin rumbo. ¿Ha sucedido algo interesante últimamente? El cuervo en su hombro pensó por un momento. Hay una cosa, sobre una luna inferior. ¿Qué pasó? Un luna inferior llamado Enmu, quien es el recién nombrado rango inferior 2, desafió a Gyutaro a una batalla sangrienta por un puesto, pero fracasó. Sin embargo, Gyutaro no lo mató. ¿Oh? ¿Gyutaro desafió mis reglas? Parece que, tras el fracaso de Enmu, dejó de resistirse y decidió dejar que Gyutaro lo matara. Pero Gyutaro probablemente se compadeció. En resumen, este tipo sobrevivió. ¿De verdad? Bueno, si no quería matarlo, pues que así sea. Burial Crow pensó por un momento. Pero la fuerza de Gyutaro debería haber sido suficiente para convertirse en una luna superior hace mucho tiempo, ¿no es un poco inapropiado que se queda en la luna inferior de esta manera? Sama parece pensar lo mismo. Habló con Gyutaro una vez, pero parece que Daki lo rechazó. ¿Daki? Burial Crow estaba confundido. ¿Qué tiene esto que ver con ella? No sé los detalles, puedes preguntar tú mismo. Olvídalo. Burial Crow tenía un pequeño dolor de cabeza. Realmente no quiero molestarme más con sus asuntos. ¿Cómo progresa la investigación de Tamayo? Muy pronto. Según sus palabras, el medicamento que buscas estará listo en tan solo unos días. Burial Crow se puso enérgico. ¿Qué pasa con ese niño? El niño al que se refería era Yushiro. Aún está vivo, pero su condición no es muy buena. No lo dejes morir. Le prometí a Tamayo que mientras ella pueda desarrollar la medicina que quiero, la niño dejaré a ella y a ese vivir.
No es necesario que me lo digas. Yo me encargaré de esos asuntos. Y al mismo tiempo, en la residencia de Tamayo. Al mirar el líquido azul en el tubo de ensayo que tenía delante, los ojos de Tamayo se llenaron de incredulidad. Debido a la excitación, su cuerpo incluso empezó a temblar incontrolablemente. Ella tropezó unos pasos y se dejó caer en una silla. Lo logró. Y realmente lo logró. Increíble, una medicina que podría permitir a los demonios vencer al sol, ella realmente la hizo. Al mirar la poción azul en su mano, la mirada de Tamayo cambió gradualmente de la emoción a la determinación. Unos segundos después, se calmó, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Innumerables ojos la observaban fijamente. Si se tratara de cualquier otra persona, esta escena podría haberle puesto los pelos de punta, pero Tamayo se había acostumbrado a ella durante este tiempo. Un cuervo se aterrizó en la ventana frente a Tamayo, observándola tranquilamente. Dile a mami que lo he logrado. Tamayo respiró hondo. La medicina que él quería, la prepararé con éxito. El cuervo miró fijamente a Tamayo durante unos segundos y luego voló hacia la distancia. Tamayo estaba junto a la ventana, suspirando suavemente. Bien, ahora Yushiro podría salvarse. Apretó los puños en secreto. En realidad, incluso ahora, no podía creer que hubiera creado la medicina con la que Muzan siempre había soñado. Permitir que los demonios superen la luz del sol, parecía algo completamente absurdo. Aún así, ella había tenido éxito. Por supuesto, todo esto fue principalmente gracias a los ingredientes medicinales que Burial Crow le proporcionó. Pensando en Mami, un atisbo de tristeza apareció involuntariamente en el rostro de Tamayo. Señor Yoriichi, probablemente no sepa que su discípulo se convirtió en demonio, ¿verdad? Qué maravilloso sería si estuviera aún vivo. Tamayo frunció los labios, recomponiéndose. Pensar en esos pensamientos ahora no tenía sentido. Desde que Mami se convirtió en un demonio, y ahora había creado una medicina que podía superar la luz del sol, el mundo estaba a punto de dar la bienvenida a una criatura aterradora cuya fuerza superaba a cualquier demonio anterior y que no tenía debilidades. Tan pronto como Tamayo se dio la vuelta, de repente se sobresaltó al ver la figura que estaba detrás de ella. Burial Crow permaneció en silencio detrás de ella, observándola en silencio. El corazón de Tamayo latía con fuerza. No tenía ni idea de cuándo había aparecido allí Cuervo Funerario ni cuánto tiempo llevaba allí. Había pasado solo un minuto desde que envió el mensaje a través del cuervo. ¿Cómo podía ser tan rápido? Tamayo estaba claramente aliviada de no haber estado hablando consigo misma en ese momento. ¿Me estás buscando? Burial Crow habló con indiferencia. Tamayo se esforzó por mantener la calma. Sí, he hecho la medicina que me pediste que hiciera. Las pupilas de Burial Crow se contrajeron levemente, estudiando atentamente los ojos de Tamayo. Tamayo lo miró a los ojos con franqueza, sin inmutarse. Burial Crow entonces miró su pecho. Su corazón latía constantemente, sin signos de mentir. ¿Realmente lo logró? ¿Dónde está? Tamayo se giró y caminó hacia su mesa experimental. Es aquí. Burial Crow miró los dos tubos de poción azul que tenía frente a ella. ¿Esos son? Ambos lo son. Tamayo dijo. Solo hice estos dos tubos de poción usando los vegetales encurtidos que me diste. ¿Dos tubos? Burial Crow se acercó, tomó uno de los tubos y lo examinó cuidadosamente frente a sus ojos. Bueno, no vio nada especial. ¿Por qué solo dos tubos? Preguntó con indiferencia. Recuerdo que te di muchos materiales. Porque para hacer esta poción, además de usar el lirio araña azul, se necesita otro ingrediente medicinal raro. Ese ingrediente solo madura cada 100 años. Para hacer esta poción, los he usado todos. Ya no hay más de ese ingrediente en el mercado. Si quieres hacer más, tendrás que esperar otros 100 años. Burial Crow no se dio la vuelta, simplemente agitó su mano. Inmediatamente, una fuerza que Tamayo no pudo resistir el golpe, aplastándola contra la pared. No puedo ir respirar y... Tamayo se agarró la garganta, su rostro se contorsionó por el dolor, sus extremidades comenzaron a torcerse. Burial Crow, sosteniendo un tubo de poción, se dio la vuelta, sin expresión. ¿Qué trucos estás jugando conmigo? Yoi no y Tamayo se esforzó por hablar. Si yo hice malas pasadas y deberías saberlo y... Esos cuervos y observaron todo el proceso y debiste haber visto y mis pasos para hacerlo y...
Mami, me prometiste y que mientras hiciera la medicina que querías y nos dejarías ir a Yushiro Yami. Esto es lo que me prometiste y... Burial Crow miró fijamente a Tamayo durante un largo rato, luego se dio la vuelta lentamente. Detrás de él, el cuerpo de Tamayo cayó al suelo, sus extremidades retorcidas comenzaron a recuperarse y su respiración volvió a la normalidad. Tos, tos, tos y... Los mocos y las lágrimas de Tamayo se mezclaron. Sin importarle su apariencia, yacía en el suelo, jadeando. Burial Crow miró los dos frascos de poción azul frente a él, sus ojos parpadearon levemente. Solo 2 tubos y para fabricar más tendría que esperar otros 100 años. Muy pocos. Una cantidad pequeña significaba que no tenía margen de error. Pero si quería hacer más, solo podía esperar otros 100 años. ¿Le concedería a Lord Muzan tanto tiempo? Había escuchado las implicaciones de las palabras de Tamayo, pero tanto sus ojos como su corazón le decían que no estaba mintiendo. Nadie podría estar tan tranquilo, capaz de mantener su ritmo cardíaco y flujo sanguíneo sin cambios mientras está acostado, ni siquiera Muzan. Eso significaba que Tamayo estaba diciendo la verdad, pero ¿por qué seguía sintiendo que algo no andaba bien? ¿Dónde residió exactamente el problema? ¿Deberías interrogar a Tamayo? Pero ya la había presionado con tanta fuerza, que seguía sin mostrar ninguna anomalía. Todo parecía demostrar que la medicina que Tamayo había preparado era real. Pero ¿por qué tenía ese sentimiento y... Además, no se pudo confirmar el éxito de este medicamento no probado únicamente en la palabra de Tamayo. Alguien tenía que probar la medicina. Antes de confirmar si este medicamento era efectivo, no se le podía administrar de ninguna manera al señor Muzan. La mirada de Burial Crow bajó ligeramente y lentamente reconoció la poción azul que tenía frente a él. Un cuervo se posó ansioso frente a Cuervo Funerario. Espera, Cuervo Funerario, ¿qué haces? No vas a probar la medicina tú mismo, ¿verdad? Estás loco. ¿Y si esa mujer te envenena? ¿No tienes miedo? Tras él, Tamayo se puso de pie con dificultad. Antes de que pudiera defenderse, Cuervo Fúnebre habló primero. No mintió, además, aunque sea veneno, no importa. El veneno no puede matarme. El cuervo no lo entendió. Entonces no necesitas probarlo tú mismo, ¿verdad? Hay tantos demonios que los 12 Kizuki están al alcance de todos. ¿Por qué arriesgarse tanto? No, solo yo puedo hacerlo. El cuervo funerario suspira. Muzan es Muzan, y los demonios son demonios. Los cuerpos de esos demonios son muy diferentes a los de Muzan. En este mundo, si se trata de quién está más cerca del cuerpo de Muzan, solo soy yo. Estas medicinas podrían tener el efecto de hacer a los demonios inmunes a la luz solar, pero podrían aplicarse solo a los demonios comunes. El cuerpo de Muzan no es el mismo que el de esos demonios. El cuervo abrió el pico, pero las palabras que quería decir finalmente quedaron sin pronunciar. Burial Crow tenía razón. Incluso si esta medicina pudiera permitir a los demonios comunes vencer al sol, no necesariamente sería efectiva para Muzan. El cuerpo de Kibutsuji Muzan, estrictamente hablando, ya no entraba en la categoría de un demonio. Hacía mucho que había superado la mayoría de las debilidades de un demonio, y su cuerpo físico casi había alcanzado el pináculo que un demonio podía lograr. No era ni humano ni demonio, sino una criatura completamente nueva que surgió entre los dos. Entre los demonios, el cuerpo de Burial Crow era el más cercano al de Muzan, lo que lo convertía en el mejor candidato para probar la medicina en lugar de Muzan. Sin embargo, no estuvo exento de riesgos. Aunque los ojos de Burial Crow podían ver a través de todo y determinar claramente si Tamayo estaba mintiendo, siempre había excepciones. Él no era Yoriichi, e incluso sus ojos a veces podían confundirse. Y esto significaba que podría tener que asumir riesgos desconocidos. Por delante había un camino completamente oscuro. Ya no podía retroceder y lo único que podía hacer era seguir adelante. Burial Crow miró la poción azul en su mano, y por alguna razón, los rostros de su maestro Yoriichi y su hermano menor Chitose aparecieron de repente ante sus ojos. Tal vez si muriera sería un buen final. Una vez que apareció este pensamiento, se volvió imparable. De repente, el cuervo funerario frunció el ceño. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba tan triste de arrepentimiento? ¿Cómo podía pensar en la muerte? ¿Le faltaba confianza en sí mismo? No, ¿cómo podría eso ser posible?
Era Burial Crow, el humano más fuerte en 1000 años, el único discípulo de Tsujikun y Yoriichi. En términos de fuerza, incluso Muzan no era rival para él. Estaba en la cima del poder en este mundo y no podía estar equivocado. Incluso si estaba equivocado, debe haber alguna otra razón. Tomando una respiración profunda, Burial Crow se preparó para tragar la poción que tenía en la mano. Esperar. En ese momento, Tamayo habló de arrepentimiento, interrumpiéndolo. Burial Crow detuvo sus movimientos, su mirada se volvió gélida mientras miraba a Tamayo. Me prometiste que si creaba una medicina que pudiera permitir a los demonios vencer al sol, liberarías a Yushiro. Tamayo aún no se había recuperado de su debilidad, apenas podía mantenerse en pie apoyada en una mesa, pero aún miraba directamente a Burial Crow sin ceder. He cumplido tu petición, ahora es tu turno. Tamayo respiró hondo, y una fría mueca apareció en sus labios. ¿Qué pasó? Seguramente el estimado discípulo de Tsujikun y Yoriichi no faltaría a su palabra. Dije que lo liberaría. Quiero verlo ahora. Rugió Tamayo. Burial Crow notó que el cuerpo de Tamayo temblaba levemente, una reacción inconsciente provocada por la ira y el miedo. Ella tenía miedo. ¿Tenía miedo de que la matara después de decirle esas palabras? Pero si tenía miedo, ¿por qué lo dijo? Olvídalo, si no pudiera entenderlo no pensaría en ello. Burial Crow agitó su mano y un cuervo que estaba afuera de la habitación aterrizó en el alféizar de la ventana. Aunque algo desconcertado por esta visión, Tamayo se acercó y abrió la ventana. El cuervo se paró en el alféizar de la ventana y le ofreció a Tamayo una sonrisa cortés. Hola, señora Tamayo. Aunque todos estos cuervos parecían iguales, Tamayo lo reconoció a simple vista. Este cuervo era el que había estado hablando y comunicándose con ella estos últimos días. Tamayo no dijo nada, simplemente miró a Burial Crow con ojos fríos. Ella quería a Yushiro. ¿Dónde estaba? La persona que usted busca está aquí, Lady Tamayo. El cuervo en la ventana sonriendo, luego, ante la mirada desconcertada de Tamayo, abrió su boca, estirándola hasta un tamaño exagerado. Entonces, para sorpresa de Tamayo, escupió directamente a Yushiro, vivo. Yushiro estaba cubierto de saliva pegajosa, tendido en el suelo inconsciente, su destino desconocido. Yushiro. Tamayo gritó y corrió hacia él. No se preocupe, señora Tamayo, solo está inconsciente. Es mocoso, es muy resistente. No ha emitido ningún sonido estos últimos días. Tamayo levantó la vista y miró fijamente al cuervo que tenía delante, que todavía tenía esa expresión burlancia. Ella tembló mientras decía. Entonces, Yushiro ha estado en tu estómago todos estos días, ¿verdad? Qué inteligente, realmente Lady Tamayo. El cuervo sonreía. Pero es una lástima, esta vez no hay recompensa. Dicho esto, batió sus alas, salió volando de la habitación y se fusionó con la bandada de cuervos que estaba afuera. Los cuervos afuera, con sus ojos escarlata, miraban a Tamayo con diversión juguetona, su mirada llena de travesuras. Un cuervo podría ser uno o podrían ser innumerables. La ira en el corazón de Tamayo se desvaneció de repente al ver esta escena. Miró a Yushiro inconsciente, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue por culpa de ella que Yushiro sufrió esta calamidad inmerecida. Lo siento, Yushiro. Cuervo funerario apartó la mirada. Bien, ahora nadie lo molestaría. El castillo infinito estaba inquietantemente silencioso. Nakime se sentó allí como un NPC, sin moverse de su lugar durante un año. ¿No quería moverse? Claro que no, porque servía a un amo que podría enojarse si respiraba demasiado fuerte. Con eso, ¿cómo se atrevía a moverse libremente? Nakime. La voz de Muzan vino desde arriba de Nakime. Muzan, vestido de gala, estaba sentada en una silla, apoyando la cabeza en una mano y con los ojos cerrados. ¿Qué ha estado haciendo Burial Crow últimamente? Seguro que quieres preguntarme sobre esto. Nakime. Este subordinado no se atreve a espiar al señor Cuervo funerario. Muzan y Burial Crow no se atrevió a ofender a ninguno de ellos. ¿Cuál de los 12 Kizuki no sabía que las palabras habituales de Cuervo Entierro básicamente representaban al señor Muzan? Incluso si el señor Muzan no supiera nada de lo que hizo el señor Cuervo Entierro, seguramente el señor Muzan lo elogiaría después por un trabajo bien hecho. Aunque Lord Burial Crow parecía haber enojado a Lord Muzan la última vez, Nakime se había dado cuenta desde hacía mucho tiempo de que la ira de Lord Muzan hacia Lord Burial Crow se había disipado.
Muzan frunció el ceño. Al parecer, Cuervo Funerario no lo había contactado en mucho tiempo. ¿Habló demasiado duramente la última vez? Entonces Burial Crow estaba enojado. Habló con otros demonios en un tono similar, y Burial Crow fue el que cometió un error, entonces ¿por qué debería estar enojado? Él era el progenitor de los demonios. ¿No era normal disciplinar a sus subordinados? No importa, si Burial Crow no lo hubiera contactado, entonces misericordiosamente vería lo que Burial Crow estaba mirando. Si viera a Cuervo Funerario buscando diligentemente el lirio araña azul para él, no se enojaría por el último incidente. Sí, lo perdonaría. Vio los ojos de Burial Crow. MMM. ¿Quién era esa mujer? Me resultaba tan familiar. No, ¿era Tamayo? ¿El demonio que lo traicionó? Espera, ¿por qué Burial Crow estaba con este demonio que lo traicionó? ¿Por qué no le contó de antemano que había descubierto a Tamayo? Muzan inexplicablemente sintió una oleada de ira. Pero este enojo no le costó mucho antes de ponerse de pie, conmocionado por la escena que tenía delante. Desde la perspectiva de Burial Crow, vio la poción azul. ¿Qué fue eso? Escuchó la voz en la mente de Burial Crow. En realidad era una medicina que podía permitir a los demonios vencer al sol. ¿Cuándo lo conseguí Burial Crow? ¿Por qué no se lo envió inmediatamente? ¿Probando la medicina? Excelente, verdaderamente su cuervo entierro, piense en tal cosa de antemano. Bueno, comételo. Rápido, cuervo funerario. Zumbido. La escena ante él desapareció y la expresión en el rostro de Muzan se congeló. Mientras la medicina bajaba por su garganta, Burial Crow cerró los ojos, percibiendo cuidadosamente los cambios en su cuerpo. La medicina fluyó por su garganta hasta su cuerpo, y una extraña sensación se extendió inmediatamente por todo él. ¿Cuervo funerario? El cuervo inclinó la cabeza, observándolo. ¿Cómo está? ¿Sientes algo? Detrás de él, Tamayo, sentada en el suelo y sosteniendo a Yushiro, también observaba ansiosamente. Ni siquiera se atrevieron a respirar, todos esperando la reacción de Burial Crow. Nada. Burial Crow abrió los ojos y miró el tubo de ensayo ahora vacío en su mano. No. Bajó la cabeza, mirando sus palmas, su expresión cambió de calma a asombro gradual, y finalmente una sorpresa. En ese momento salió el sol y el primer rayo de sol atravesó la oscuridad. El primer rayo de sol, como una flecha dorada, atravesó numerosos obstáculos, disipando la noche y viajando el amanecer. Los cuervos que estaban fuera de la casa se sobresaltaron por la luz arrepentida y se dispersaron en pánico. Al ver esto, Tamayo abrazó rápidamente a Yushiro y rápidamente se escondió en un lugar cercano sin sol. Sin embargo, Burial Crow permaneció inmóvil como una estatua. El cuervo gritó ansiosamente su nombre. Cuervo enterrador. Su voz revelaba un dejo de inquietud. Sin que él lo supiera, el cuervo también se había escondido silenciosamente en las sombras de la esquina. Y en ese momento, al ver que la luz del sol se acercaba como una marea creciente fuera de la casa, su corazón se puso aún más ansioso y gritó de nuevo. ¿Estás seguro de que quieres probarlo ahora? Sin embargo, Burial Crow parecía no haber escuchado su llamado en absoluto, seguía bajando la cabeza, permaneciendo allí sin responder como si hubiera perdido su alma. Para entonces, el sol ya había salido por completo en el cielo, y su cálida luz solar, como un torrente, se derramaba sin piedad a través de la ventana y sobre Burial Crow. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Calidez, una calidez sin precedentes, una calidez que no había sentido en cientos de años. Tamayo se tapó la boca con incredulidad y el cuervo también quedó estupefacto. Burial Crow se encontraba bajo la luz del sol, sin ningún rastro de quemadura en su cuerpo, tal como un humano normal. Lo logró. La medicina que investigó Tamayo realmente tuvo éxito. La expresión de Burial Crow estaba aturdida. Se dio la vuelta, mirando fijamente al sol ardiente que se elevaba lentamente en el cielo. Ya no podía recordar cuántos años habían pasado desde la última vez que vio el sol. Sus ojos incluso estaban un poco húmedos. Durante incontables años, había sido como una rata sucia en una alcantarilla, evitando el juicio del sol. Desde que se convirtió en demonio y decidió degenerar por completo, nunca imaginó que algún día volvería a estar bajo el sol. De repente, una sensación punzante lo golpeó. Esto sacó a Burial Crow de su emoción.
Su piel se estaba incendiando, estaba ardiendo. Esa era la reacción normal de un demonio a la luz del sol. Cuervo funerario. Vuelve rápido. El cuervo en las sombras gritó con urgencia. Burial Crow se sobresaltó, mirando desconcertado su piel ardiendo. ¿Qué pasó? ¿Falló el medicamento? ¿Tamayo lo engañó? En el momento en que apareció este pensamiento, una intención asesina hacia Tamayo surgió en su corazón. No te asustes. Después de tomar el medicamento, es necesario dormir un rato. El medicamento aún está en tu cuerpo y no se ha absorbido por completo. Debes esperar un tiempo. La voz de Tamayo detrás de él sonó a tiempo y Burial Crow recuperó la compostura. Así es como es. Una oleada de somnolencia lo invadió. No podía ver cómo su cuerpo se quemaba, así que se escondió rápidamente en un rincón de las sombras. Miró a Tamayo y le preguntó: ¿cuánto tiempo tardará en absorberse completamente? No puedo decirlo con seguridad. Podría tomar varios cientos de años, o tal vez solo 1 o 2 años, dijo Tamayo. ¿Tanto tiempo? Burial Crow estaba disgustado. Esto ya es muy rápido. Tamayo apretó los dientes. Tu cuerpo ha devorado demasiados humanos. Ya es muy difícil que la medicina tenga efecto en tu cuerpo. Esperar. La expresión de Burial Crow cambió de repente. Una sorpresa sin precedentes apareció en sus ojos. ¿Qué pasa, cuervo funerario? El cuervo lo miró con el rostro lleno de confusión. Todos los cuervos que dejé con Akaza y Touma, ¿ya no puedo sentirlos? Burial Crow estaba algo aturdido. No solo eso, sino que además de Akaza y Touma, todos los demonios que tenían a sus cuervos con ellos, en ese mismo momento, perdieron su conexión con él. Fue como si de repente se hubieran evaporado, como si todos hubieran muerto en ese instante. Pero ¿cómo fue eso posible? Esos cuervos eran sus avatares. Ni siquiera los pilares y las lunas superiores pudieron matarlos a todos. El único que podía hacerlo, además de su maestro Yori y Chitsuhikuni, era Muzan. ¿Muzan? Podría ser. Una gota de sudor frío goteaba de la frente de Burial Crow. Nunca había estado tan asustado, ni siquiera cuando se enfrentó a su maestro Yori y Chitsuhikuni en aquel entonces. Justo ahora, en su conmoción, solo notó que había perdido contacto con los cuervos que había dejado con los demonios. Pero ahora, al calmarse e intentar percibir a través de su propia línea de sangre, descubrió que, hiciera lo que hiciera, no podía conectar con Muzan. En un instante, fue como un ciego que había perdido los ojos. ¡Zas! Los movimientos de cuervo funerario eran tan rápidos que se desdibujaban. En un abrir y cerrar de ojos, ya había aparecido ante Tamayo, agarrándola por el cuello, mirándola con furia. ¿Qué me hiciste? ¿Qué le pusiste a esa medicina? Tos, jeje. Tamayo se rió. No te preocupes, mami, no te hice daño, e incluso te ayudé, añadí una droga que puede liberarte de Kibutsuji Muzan a esa medicina, pasé cientos de años desarrollándola, ahora te has liberado con éxito del control de Kibutsuji Muzan, ¿no necesitas agradecerme? Las pupilas de Burial Crow se contrajeron de repente y su cerebro sufrió un cortocircuito en ese momento. ¿Una droga que podría liberar a un demonio de Muzan? ¿Podría realmente existir tal cosa? ¿Cómo fue eso posible? Su mano que agarraba el cuello de Tamayo se apretó gradualmente, sus dedos incluso se clavaron en el cuello de Tamayo. Tú, cuervo funerario, apretó los dientes. Así que no me di cuenta de que mentías, porque tú mismo preparaste la medicina, pero le agregaste algo. Y como ese algo me benefició, no pude darme cuenta de que me engañabas. ¿Sí? Tamayo apenas podía hablar, pero aún así una sonrisa apareció en su rostro. Un demonio aún más fuerte que Kibutsuji Muzan, pero se ha liberado de su control, debe estar temblando de miedo ahora mismo. Jaja, mami, entiendo a Kibutsuji Muzan, es un cobarde, incluso a los demonios les prohíbe reunirse en grupos, porque teme que esos demonios derroquen su poder, y ahora, ya debe haber descubierto que te has liberado de su control. ¿Adivina qué hará? Los ojos de Burial Crow estaban rojos y su respiración se volvió cada vez más rápida. No hay necesidad de adivinar. Porque ya lo sabía. Los demonios que tenían sus cuervos con ellos, en ese mismo momento, todos los cuervos habían desaparecido.